Hola, Cristian, buenos días. Espero que sí, bueno, los de Zoom, espero que sí. Acá ya nos aparece. Si mal no recuerdo, nos quedamos la semana pasada, bueno, la sesión pasada, en nuestros métodos y técnicas de la investigación sociológica. Comentábamos que de igual manera, como en todas las ramas de estudio, bueno, claramente la sociología también tiene sus propias metodologías para poder investigar. Comentábamos, lo hace para reunir sus datos, para tratarlos y tiene que ver todo con la materia de hechos sociales. Decimos que la sociología, pues al pertenecer a las ciencias sociales, al igual que el derecho, pues utiliza la metodología en ciencias sociales. La sociología claramente, pues tenemos muchísimos métodos, tenemos muchísimos tipos de métodos en los cuales, bueno, pues se van aplicando diversas cosas dependiendo los diversos autores. En cuanto a esta parte de investigación, decíamos que podíamos tener sobre todo, por lo menos eran los más evidentes, de los más grandes, la parte de los métodos que se basan en la medición tanto cuantitativa de fenómenos sociales como la observación y la comparación. ¿Sí? Son como las tres partes o las tres vertientes que utilizan de mayor manera. La mayoría de ocasiones pensamos que solamente los métodos cuantitativos se utilizan para ciencias exactas, pero no, la realidad es que nosotros también dentro de todas las ramas de ciencias sociales también utilizamos la metodología cuantitativa. El método sociológico pues claramente consiste en todos estos conceptos y técnicas para poder reunir los datos y no solamente para eso, sino para darles un tratamiento como debe de ser. Tenemos todos estos, como ustedes lo pueden visualizar. Tenemos desde un método histórico, un comparativo, un estadístico comparativo, que claramente pues es la unión de dos, el método de estudio de casos, que también en derecho se utiliza bastante. De hecho, la clase pasada platicábamos precisamente de eso en la otra materia, ¿no? Y decíamos, bueno, lo importante que resulta para las enseñanzas de materias como estas o de ramas de estudio como la nuestra, pues estudiar casos reales, ¿no? Bueno, pues en la sociología también es uno de los métodos. Utilizan método de comprensión también, utilizan método experimental, funcionalista, estructural funcional y dialéctico, que es uno de los más clásicos inclusive para todos nosotros. Ahorita vamos a ver, vamos a ir viendo como que digamos que las partes más importantes por lo menos de cada uno de estos métodos. Entonces, si gustan, le paso y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos es el método histórico, que claramente, como su nombre lo dice, y lo estamos viendo en otra materia, este método tiene que ver con el estudio de los eventos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues de todo lo que ha pasado o cómo se ha desarrollado una propia civilización. Hola, buenos días, adelante, adelante. Nos llegamos bueno, no todos los compañeros llegaron temprano. ¿Llegaron muy temprano? ¿Tenían mucho que habían llegado? ¿No? ¿En serio? Dios mío, santo. Ahora sí. Perdón. Les decía, también tiene que ver con los antecedentes, todos estos antecedentes que de alguna manera pues llega a tener la propia vida social, ¿no? De cómo se va desarrollando la sociedad. Y por ende, pues a través de este estudio, ¿no? A través de estos orígenes, a través de estos antecedentes, pues se puede llegar a comprobar la naturaleza de alguna sociedad y también cómo va dando, cómo se va funcionando dentro de alguna forma. Esto, digamos que este método parte de una ideología muy interesante y nos dice que precisamente las costumbres, obviamente las costumbres de la sociedad y las formas de cómo llevan a cabo su vida social son los que hacen y son dadas a través de las raíces del pasado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que todos nosotros ahorita pues somos producto de una historia, ¿sí? No una historia de ayer, o sea, una historia probablemente de generaciones. Bueno, pues este método histórico se basa más en ese tipo de cosas. El otro que tenemos es el método comparativo. En el caso del método comparativo tiene que ver, como su nombre lo dice, pues en la comparación de otro tipo de grupos de gente, otro tipo de instituciones, para poder ver cuáles son sus diferencias. Detecta las diferencias y claramente las somete a sintetizar las diferencias más importantes, porque imagínense si se pusieran a ver todas las diferencias entre sociedades, pues no acabarían, ¿verdad? Solamente se van como por las más importantes. El método comparativo no solamente va en base a la cuestión de las diferencias, sino que también va en la parte de las similitudes. ¿Qué tanto nos podemos parecer a otra sociedad y qué tanto podemos ser muy diferentes, ¿no? En este caso, pues se parte de una cuestión, o por qué analizar tanto similitudes como diferencias, porque el hecho de hacerlo de esta manera ayuda a poder obtener el conocimiento de fenómenos muy específicos o muy especiales, o de ciertas culturas, o de ciertas estructuras. Viendo solamente a través de la comparación nos puede ayudar a entenderlas un poquito más.
que es algo como lo que nosotros estamos estudiando precisamente en Historia del Derecho, ¿no? Comparamos cuáles son las similitudes, las diferencias entre diferentes partes legales, solamente que nosotros lo hacemos a nivel jurídico y en el caso de los sociólogos pues lo hacen a nivel social, ¿sí? Involucran todo lo demás. El siguiente que tenemos es una mezcla, hace rato, bueno, no sé si alcanzaron a copiar el nombre al principio, es un método estadístico comparativo, ¿sí? O sea que tenemos aquí dos, digamos que dos técnicas incluidas en este método. ¿Por qué estadístico comparativo? Porque la estadística 100% son matemáticas, ¿sí? Entonces mide de manera matemática todos aquellos sucesos, todos aquellos fenómenos, si lo queremos ver así, de carácter social, para poder relacionarlo y poder ver inclusive hasta cómo se pueden dar los cambios de manera generacional, de generaciones. En este caso, ¿por qué se da de esta manera? Porque este método, a pesar de ser aparentemente cuantitativo, porque lleva muchas matemáticas de por medio, la realidad es que no, la realidad es que sus datos son cualitativos. O sea, no solamente estudia números por estudiar números, no, la realidad es que va viendo las cualidades. Y ya las cualidades que la persona, el investigador, el sociólogo está investigando, son las que ya convierten números, ¿sí? O sea, no solamente son números por números. Decía, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos más claros de la utilización de este método, que es estadístico comparativo, es precisamente algo que se llama sociometría. ¿Qué es eso? ¿No? Medir en números ciertos rasgos sociales. Y ya. ¿Están copiando algo? ¿No? Perfecto, okay, para que no nos paremos. El otro, que es un método de estudio de casos, un método bien utilizado y sobre todo bien práctico, y nos deja mucho conocimiento a todas las ramas de estudio, específicamente pues a las ramas de ciencias sociales. Y la sociología pues claramente no va a ser la excepción. La sociología también utiliza esta metodología o este método de estudio de casos. Esto lo hacen, pueden ponerlo para varias cosas. Una de ellas puede ser para poner una situación, para poner un grupo, para poner, emplearla, inclusive hasta en una sola persona. Este método, digamos que de alguna manera es muy práctico, pero aparte de eso es muy maleable, ¿no? O sea, lo podemos ir transformando y lo podemos ir poniendo en lo que yo quiera analizar. Este método nos ayuda también porque cuando se llegan a topar con situaciones que tienen muchas variables, o sea, que tienen muchas vertientes, muchos puntos de vista, el método de estudio de casos se vuelve mucho, digamos que mucho más certero. Porque si yo a situaciones especiales aplico una estadística, no me va a servir. ¿Por qué? ¿Por qué no me serviría una estadística en casos muy particulares? ¿Vale? Porque no vas a escribir más uno, no en general. Claro, específicamente es por eso, porque al final de cuentas solamente estaríamos estudiando uno solo. Y si decimos, y si hay variantes, ¿qué hago? Nada más lo encasillo ahí, pues no puedo. Entonces el estudio de casos nos ayuda para poder estudiar o una sola persona o un grupo o ya inclusive, ¿no? A gran escala, pues a una cultura. Eso puede ser. Adelante, Gaby. Sí, efectivamente el método de caso, pues vamos de una situación como que en particular, ¿no? Y de ahí ya podría desprenderse algún tema ya más en general, pero el estudio de caso, bueno, en el área de trabajo social en la que yo me desarrollaba, bueno, la carrera que llevábamos es muy importante para analizar las características en particular en las situaciones que se presentaban en alguna comunidad, ¿no? Claro, efectivamente. Cristian, ¿sí ya me escuchas bien? Porque creo que había problema ahí, ¿no? Pues alcancé a ver en el mensaje. Sí, me decía que escribió que no escuchaba. Ajá, que me escuchaba muy lejana. Los demás, ¿cómo escuchan? No, perfecto. Sandy, sí. Ok, van a ser como momentáneo. Sí, específicamente como comenta su compañera Gaby, es muy cierto. Al final de cuentas nos vuelve muy práctico el asunto porque nos hace buscar las particularidades de cada uno de ellos, inclusive para nosotros es sumamente importante. Yo el hecho de ser, no sé, de dedicarme a divorcios, sí, pero no quiere decir que todos los divorcios van a ser iguales, ¿verdad? Cada uno va a tener su caso específico. ¿Y cómo los voy a aprender a resolver? Pues a través de estudiar caso por caso, ¿sí? Y así opera pues en todas las materias que vemos nosotros. Pues para los sociólogos hacen exactamente lo mismo. Dice, podemos describir o nos ayuda a manejar cuando encontramos muchas variables, cuando encontramos muchas situaciones. Ah, bueno, pues el estudio de casos nos ayuda a darle ese tratamiento.
En este caso, bueno, este tipo de método no viene a través de un problema como generalmente lo hacemos, o a través de un supuesto, de una hipótesis. Este tipo viene a través de una realidad, ¿sí? Algo que ya estamos viendo, algo que ya está pasando, y precisamente a través de eso, pues van resaltando ciertas características particulares, ¿no? Que son las que el sociólogo jala, pues para poderlas estudiar. Si se dan cuenta en esta metodología, se parte a través de un caso particular que es representativo de todo, digamos que de todo un grupo, y vamos jalando asuntos similares, ¿no? Ah, bueno, este comparte bien con este, con este, con este. A ver, jálalos y los resolvemos de esta manera. Así lo utilizan ellos en este tipo de métodos. Y ya con eso, pues se puede volver un poquito más viable que se puedan hacer las generalizaciones, ¿sí? O sea, que de casos particulares lo evaluamos una generalidad. Algo así como lo que nosotros en derecho conocemos como un método inductivo, ¿sí? Que vamos de lo particular a lo general. Se puede, digo, es un buen método, un método complejo, porque imagínense, ¿no? Ir de caso por caso por caso y ya de ahí elevarlo a otra categoría, pues se vuelve complicado, pero bueno, pues es parte de un método que simplifica varias cosas. El siguiente que tenemos es una metodología o un método que es un método de comprensión. Este método de comprensión, si se dan cuenta, también se conoce como Bernstein. ¿Por qué Bernstein? Porque precisamente el autor que generó este método o esta metodología se apellidaba de esta manera. Este método de comprensión, ¿en qué radica o a qué se refiere? Porque precisamente también va a estudiar los fenómenos, o sea, eso no se va a quitar de ninguna manera. El estudio de fenómenos va a estar ahí, solamente que se evalúa en cuanto al asunto por dentro, ¿sí? O sea, no solamente como los rasgos superficiales, sino por dentro. Y el investigador claramente pues debe de entender cuál es el significado que poseen las personas, que poseen los individuos de un grupo y precisamente, bueno, pues cuál es su compromiso o el compromiso que estos sujetos tienen. ¿Qué quiere decir? Pues el papel que están jugando dentro de esta movilidad social, ¿sí? Este método también lo describe un autor muy importante que es Max Weber y precisamente nos habla de que este tipo de métodos van muy enfocados a la parte empírico-científica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A la práctica, pero ya una práctica no nada más me aviento como caiga, ¿no? Ya es una práctica, pero que lleva ya una estructura científica, o sea, va muy ligado con esto. Este método, digo, pues es parte de, ¿no? Si nosotros no comprendemos una problemática, va a ser muy difícil que le podamos dar solución, ¿no? Entonces, este método, digamos que más que todo, pues es lógico poderlo hacer. El siguiente es un método empírico, bueno, un método experimental, y ese método se da a través de que la mayoría que utiliza este tipo de método es destinado a las ciencias naturales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La medicina, la biología, la bioquímica, todo ese tipo de ramas de estudio son los que utilizan al 100% un método experimental. Ese tipo de métodos, pues, ¿cómo se hace? Pues ese método se hace a través de manipular, de jugar de alguna manera, con una o con muchas variables que tiene consideradas el investigador, ¿sí? O sea, el investigador ve varias variables y con todas ellas experimenta, con todas ellas juega. Pues no hay otra manera de poderlo hacer. ¿Esto para qué? Pues obviamente para ver las variables, ¿no? O sea, cómo varía de cambio a cambio, cómo varía de cambio a cambio. Es algo así como lo que hemos visto como experimento social, algo parecido, solamente que en las ciencias naturales, como es su origen, no era de esa manera. Un ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿están de acuerdo que quienes empezaron a crear las vacunas contra lo que quieran, contra coronavirus, están de acuerdo que son científicos, es gente que sabe y sabe mucho? Sí, pero eso no quiere decir que sacaron la vacuna y aquí está y empiecen a aplicar, ¿verdad? No, ¿qué tuvieron que hacer? Pues claro, ¿no? Inclusive ahorita está no sé si decirle campaña, la invitación cordial de que quién quiere ser sujeto de prueba para la vacuna patria, que es la nuestra, la que lanza México, que ya tiene la patente y todo, pero obviamente necesitan sujetos de prueba. Y en el registro te dicen, ¿no? O sea, ¿quieres ser candidato? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es un experimento. No tienen otra manera de comprobar que lo que están lanzando es bueno, es verídico y no causa daño. O sea, no hay otra manera. Por más sabios, por más inteligentes, necesitan experimentar. Obviamente lo hacen con animales y bueno, posteriormente lo tienen que hacer con seres humanos. ¿Cómo creemos que aprendieron a hacer una cirugía?
¿Ustedes creen que con pura teoría y con pura imaginación? Pues claro que no, pues tuvieron que meter, regándola o no, quién sabe, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Echando a perder esa película. Así tal cual. Esa sería la parte coloquial del método experimental. Echando a perder se aprende y ahí vamos a ver cómo lo hacen. Así. Bueno, eso en las ciencias naturales, ¿no? Que se vuelve como complejo. Pero en el caso de las ciencias sociales también se experimenta. También se somete a los individuos a ciertos experimentos sociales, pues para ver cuál es la reacción, para ver cuál es el comportamiento, para ver cómo se interactúan inclusive las sociedades, porque no todas las sociedades interactúan de la misma manera. Entonces, todo eso, pues es a partir de un método experimental, en el cual pues pueden someter sus variables, pueden jugar con ellas y demás, y bueno, pues a través de ese método experimental se ponen hipótesis sobre la mesa y ya se descubren las realidades, ¿no? Ejemplo, lo platicamos la semana pasada, en el caso de la teoría de los vidrios rotos, ¿no? Eso fue un experimento social, lo vean por donde lo vean. Y fue una situación criminológica, sociológica, que se hizo a través del método experimental. A ver, ¿yo cómo compruebo que la gente reacciona así ante cierto bien que se corrompe por alguna situación externa? Pues poniéndoselos, ¿no? Provocándolos, jugando con las variables. ¿Cuáles eran las variables? Barrio rico, barrio pobre, ¿no? Supuestamente. Y empezaron a jugar con eso. Se hace claro, se hace en muchas escalas. De hecho, hay teóricos que apoyan que inclusive se han hecho hasta escalas globales, ¿no? Para ver cómo se comporta el mundo ante ciertas circunstancias. Lo hemos visto en desastres, lo hemos visto en guerras, lo hemos visto en pandemia, inclusive. No todas las sociedades se comportaron de la misma manera, ¿no? Desde la forma física o la forma somática, no toda la gente reaccionó de la misma forma. Hubo países en los cuales, si bien es cierto, en México fue una tragedia, sí, pero no a comparación de otros países que se consideraban primermundistas, ¿no? Y decíamos, sí, pero pues en México hay otro tipo de cosas, ¿no? Hay otro tipo. Claro, pues aquí taquitos del paseo, como no, claro, ¿no? Y ahí se vio, ¿no? Que estábamos tan acostumbrados a tantas cosas. No fue tanto como en otros países que se veían demasiado y todo. Y aún así hubo muchísima mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, o sea, quieran o no, pues muchas personas que hicieron. Hubo países en los cuales literal, o sea, se hicieron su pandemia completa, o sea, fueron meses en los cuales las personas estaban hacinadas en su casa. O sea, literal. Cuando en México dijimos, no, hombre, o sea, tantos días con permiso, o sea, tenemos que irla a buscar, porque pues, ¿qué hacemos? Sí, es que por ejemplo hay gente en México No. que va al día, entonces tú Claro. Sí. obviamente se detiene la economía. Entonces, Ay, te quedas ahí en tu casa, ay, sí, pues acá me quedo 2, 3 meses, pues no. Entonces, al principio, la gente sí lo tuvo que hacer por ley, pero de ahí en fuera dijo, pues no, con la pena. O sea, yo tengo que salir a buscar el sustento y demás, pues que me voy a, no sé, pues que Diosito nos cuide mucho y pues vámonos, ¿no? Y no paró, ¿no? O sea, ahí vimos el transporte público, vimos empresas, vimos profesiones, comercios, muchas personas que no pudieron parar precisamente por lo mismo, ¿no? Y eso es una forma de comportamiento, claro, pues es un experimento porque podemos hacerlo a nivel mundial. Cada sociedad se comportó de una manera bien diferente, de una manera bien distinta. Hubo personas que también obtuvieron mucha conciencia social, hubo sociedades que les valió un pepino también, ¿no? Que no les importaba mucho, hubo de todo. Hubo sociedades que colapsaron económicamente por el comportamiento de sus ciudadanos. Hubo sociedades que no, que al final de cuentas tuvieron que buscar el mecanismo pues, para tratar de sobrevivir, que es uno de los instintos básicos, ¿no? Bueno, pues todo eso es a raíz de una cuestión experimental. No hubiéramos podido saberlo si no lo hubiéramos vivido. ¿Están de acuerdo? Sí, porque igual y en la imaginación de todos, ay, sí, no, hombre, ¿no? España iba a reaccionar de esta manera con sus ciudadanos y con su... Ajá, pero eso creemos. Pero cuando hacen un simulacro en un sismo, o sea, hasta que no lo vives como tal, es cuando realmente vas a reaccionar en el momento. Claro. Y los simulacros son eso, son una forma de experimentar el cómo vas a reaccionar en una situación de inminente riesgo. Pero yo les voy a ser muy honesto, cuando llega a ser simulacro, que ya son simulacros avisados, o sea, es pura pachanga, o sea, yo lo veo en las escuelas, inclusive hasta en las instituciones, porque a mí me ha tocado en juzgados y me tocó una vez en el Poder Judicial Federal, pero no, os avisaron, pero obviamente al personal, o sea, la gente que íbamos ni sabíamos qué, ¿no? Y pues de momento imagínense la alarma y de todo ahí en no sé qué condenado piso, y lo ves, ¿no? Y la realidad es que la gente como está sobreadvertida
de lo que va a pasar, o sea, se lo toman a... Sí, acá ya lo ves, neta, Lo que no pasa es que después viene el verano. exactamente, ¿no? Sin en cambio, cuando es así, claro, sin en cambio cuando es real, o sin en cambio cuando ya es una simulación que no te avisan, o sea, que no tienes ni idea, claro, ya ahí sí viene el susto, ¿verdad? Ahí sí viene ya el miedo y la reacción. Me decían a mí en algún momento, me dio mucha risa, porque hace como una semana, bueno, no sé si supieron, estuvo la vacunación para pequeños, para niños hasta 12 años, ¿no? Entonces llevé a mi hija y demás, y cuando salgo del lugar donde la iba a vacunar, me dice un reportero, agarro así, y me dice, ¿le puedo hacer una entrevista? Y yo, ¿no? Iba con mi papá y dice, papá, pero yo pensando que iba a ser sobre la vacuna, justamente el día que era el aniversario del temblor, ¿no? Y yo pensando que iba a ser de la vacuna y me empieza a preguntar del temblor, ¿no? Bueno, los terremotos. ¿Estábamos preparados para poder reaccionar en el caso de que temblara, ¿no? O qué tanto teníamos conciencia social, o qué tanto conocíamos medidas, a mí en lo personal digo, todos las podemos conocer. Si yo les pregunto, pues todos saben, pues no corro, no grito, no empujo, el orden, sí, ¿no? Pero a la hora de la hora, ¿ustedes creen que realmente si ahorita empieza a temblar, ustedes van no corro, no grito, no empujo, no, claro que no es. Claro. Y es innato, ¿no? Es parte de una cuestión pues de reacción y de sobrevivencia, sobre todo porque lo primero que nos preocupa, inclusive yo me he dado cuenta, no eres tú que estás acá, sino, claro, ¿no? Y ahí es donde empieza como que el vértigo. Dime, Gaby. Sí, como decías, cómo reaccionas ante las situaciones, ¿no? Y como comentabas hace un momentito en relación a lo del temblor, a mí me acuerdo en el 99 que me tocó, todos corrieron y yo en un tercer piso buscando unos vouchers, trabajé en una tienda departamental, y sí es cierto, o sea, ese método va a medir efectivamente cómo la gente también se comporta ante una situación específica, y pues también es muy impresionante ver que pues las reacciones que cada uno tiene ante esos procesos, ¿no? Claro, y pasa en todo, ¿eh? Y es muy interesante porque sociológicamente nos puede ayudar a medir todo. Cómo reacciona la gente ante el miedo, cómo reacciona ante el desastre, cómo reacciona ante el no cuestión económica, cómo reacciona ante muchísimas cosas. Lo vimos, también y ahí no fue simulacro, eso sí les pasó, y en otro contexto, ¿no? En el caso, cuando fue todo este problema en Chile. Bueno, les pasó a todos, ¿no? Chile, Colombia, Venezuela, ¿no? Pero específicamente en Venezuela. ¿Qué sucedió cuando realmente ya no había? O sea, cuando ya tú vas y te dicen, no, pues es que no hay, o sea, no tienes que comer. Y ahora el problema no tanto es el dinero, o sea, tú puedes tener el dinero, pero no hay. O sea, no hay nada. ¿Qué haces? El desabasto. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Todos empiezan a aportar de manera distinta. ¿Sí? ¿Qué fue lo que empezó a suceder? ¿No empezaron los saqueos? ¿No? A romper y todas las tiendas y tratar de sacar lo más posible bajo esa teoría o bajo esa situación de desesperación. Entonces, ¿cómo reaccionas? Claro, ¿no? Entonces, así se ha visto la reacción generacional, inclusive, bien diferente y bien distinta. Se puede medir todo, inclusive, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante un delito? ¿No? O sea, ¿cómo reaccionas de acá afuera ves que se suben a una persona? ¿Qué haces? ¿No? O hasta tú mismo, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita te tratan de subir a un coche? No, y es diferente. A mí cuando me robaron mi camioneta, yo pensé que iba a ser de esas tecnológicas, gritar, no sé, pero no sé por qué me pasó mucho. Yo creo que a lo mejor ella no conoce a la hija de Karina Fernández, Mariana Levy. Ya, que le dio... eso, el impacto del susto y que murió nada más por eso, ¿no? Y digo, en el fondo fue como gracioso y disparando y todo. Pero la verdad es que a mí siempre me quedó como muy consciente que el día que pasa algo así, sí te tienes que controlar, porque tu cuerpo reacciona de una manera muy diferente. Y fue bien cagado porque cuando eran dos güeyes, y uno me apuntó con una pistola y el otro traía una navaja. Y me dice, no grites. Y le dije, no voy a gritar. De todos modos, aunque yo grite, te la vas a llevar. Pues, De verdad, me sorprendió mi cama. Dije, nada más, por favor, dame mi chamarra. Traía yo esta.
Porque Por me quiero hacer cierto. ejercicio. Y a veces me quedo viendo así con cara de, es broma. Y le digo, mira, te la vas a llevar. Yo voy a tener que esperar al seguro. Voy a estar aquí horas en el frío. Estamos, pues, prácticamente en la nada. Yo nada más estoy pidiendo a mi chaval, por favor. Y ya, ya dásela. Y que me la avienta. Detallazo. Sí, y ya, que me quedo parada. Y dije, pues sí, es que, ¿qué puedes hacer? O sea, Claro. yo entre mí, obviamente, mi miedo estaba mi corazón al 100. Sí, pero claro, dije, claro. si yo no me controlo tantito, me voy a morir. Mi hijo todavía me está esperando en la casa, como si eso es algo material. Va y viene. Pero sí, mi mentalidad era mi hijo, así de que no, la tele también no es locuras, no le voy a poder quitar las llaves, me van a matar. Sí, claro, claro. Y sí, me dice los de seguro y mis amigos me llegaron, me dice, ¿cómo así? No, pues sí, no, más que me mi chamarra, ¿qué podía ir a hacer? Perdido, ya estaba. Les digo, entonces, es diferente porque sí, siempre pensé que iba a ser ya. Que me iba a Claro, resistir. pues es que imagínense hasta dónde puede llegar que si nosotros no conocemos, o sea, hasta nuestras propias reacciones nos pueden sorprender. Ahora imagínense cuando tratamos de medir a los demás, ¿no? O sea, obviamente se hace bien complicado y la única manera de poderlo hacer, sí, la realidad, podemos tener mucha teoría y podemos tener muchas cosas que ayudan bastante, pero no lo vamos a ver al 100% real hasta el momento en el que sucede, ¿no? En el momento en que metemos la variable, la circunstancia, en ese momento vamos a ver la reacción de todos. Y se ha comprobado 100%. Muchas de las ocasiones, ¿no? Cuando nos hacen preguntas, ¿no? Y se trabaja mucho con la parte de emociones y demás. Tus valores, ¿no? A ver, ¿qué valores te representan a ti? No, pues tal, tal, tal. Y luego los confundimos, ¿no? Porque dicen, ay, pues la honestidad. A ver, ¿hasta qué tanto realmente somos honestos? Probablemente somos honestos porque sí tenemos una crianza y una educación, pero probablemente porque tampoco hemos sido sometidos a cuestiones que puedan vulnerar ese valor. Claro, efectivamente. Me decían en algún momento, no sé, y pasa mucho, yo lo veo como lo materializan mucho en la parte política. Es que fulano, esto y el otro, y decía que la austeridad y que no sé qué, y ahora resulta que viaja en esto y tiene los zapatos tales y su hijo está en... A ver, sí lo entendemos, ¿no? Y qué mala onda. Pero al final de cuentas, si tú fueras presidente, si tú fueras juez, si tú fueras ministro, si tú fueras gobernador, ¿qué? O sea, ¿traerías a tu hijo en Metrobús? Pues claro que no. Digo, es parte de una lógica, ¿no? Entonces, hay cosas que no las podemos, digamos que entender hasta el momento que se viven. Ahí sí, y en el momento que se viven, ahí sí podemos decir, ah, no, ya pasé esta prueba, sí, efectivamente, sí soy una persona honesta, una persona leal, una persona tal, con estos valores, ta, ta, ta. A veces creemos que nos conocemos, ¿no? Que sabemos nuestras emociones, valores, sentimientos, inclusive, ¿no? Reacciones. ¿No es cierto? En muchas de las ocasiones, desafortunada o afortunadamente, las conocemos hasta el momento que los vivimos, hasta el momento que hay una cuestión. La diferencia es que las circunstancias en la mayoría de ocasiones se dan, ¿no? Pero en el caso experimental se ponen, ¿no? O sea, se nos ponen todas las variables para que se pueda jugar con ellas. Decía, no sé si han llegado a escuchar hablar de las cajas chinas, ¿no? En el caso político. Estos distractores, ¿no? Que se ponen en el país como para que nos vayamos con la situación de lo que, ay, está pasando y se nos vayan, ¿no? Cosas más importantes que están pasando en el país. Y ha sido mecánica y práctica política durante muchos años. Entonces decían, pues es eso, es una experimentación, ¿no? Es una experimentación en el cual a ver qué te va a llamar la atención a ti. Por eso de ahí salió el dicho, ¿no? Al pueblo pan y circo, ¿no? Tenlos contentos de este lado, manténlos entretenidos del otro y pues las cosas siguen pasando y pasando y pasando y pasando. Y eso es un experimento, porque al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que compromete? Compromete nuestra capacidad para poder reaccionar o para podernos ubicarnos en lo que realmente importa, ¿no? Ya estamos en otro tipo de cosas. Bueno, pues es parte de una experimentación. Bueno, uno de los métodos honestamente más interesantes. Inclusive, en este método, como tal, el investigador puede, lo que yo les decía, puede modificar de forma intencional sus variables, ¿sí? Dependiendo a la reacción que él busque. Puede jugar con una o puede jugar con otras, no importa. O sea, no importan las variantes. Inclusive tampoco importan los intervinientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar quitando o metiendo sujetos para ver cómo se va modificando la variable.
Claramente estos intervinientes y estas variables claramente van a provocar un efecto, ¿no? Este principio básico de acción va a provocar una reacción. Lo mismo, yo quito una variable, va a haber una reacción. Pongo otra variable, va a generar otra reacción. En los procesos sociales, de hecho esto es también lo interesante, dice que sí es imposible modificar todas las variables, o sea, todas las variables no las puedo modificar así como de jalón, ¿sí? Tampoco puedo generar situaciones aisladas de otras, ¿no? Tiene que haber una correlación, porque si no entonces me salgo, ¿no? O sea, como que me salgo del contexto. Y este método dicen que se tiene poca aplicación en la sociología y en la cuestión de la economía. ¿Por qué? Pues porque no, imagínense qué miedo, ¿no? Sobre todo en la economía, estaría más triste. Dicen que la sociología no tanto, pues no, porque la sociología no lo experimenta, la sociología no mete las variables, ¿no? O sea, digamos que nada más lo obtiene a raíz de lo que se va viviendo, porque si no, pues sería muy malvada, que por supuesto que llega a ver, pero dicen que no en el contexto social, sino en otro tipo de contextos. Como tal, hay muchos periodos que ha tenido popularidad este método experimental sociológico, sobre todo relacionado con la parte de la psicología, inclusive hasta con la parte de la educación. Con la educación, por supuesto, que también se puede experimentar, ¿no? ¿Cómo se experimenta? Pues a través de los métodos de enseñanza y aprendizaje que tenemos todos nosotros, ¿sí? Cómo se somete a los estudiantes, ¿no? De ahí empezaron a modificar también la parte de los horarios y materias. En el caso de que sabemos que dependiendo la edad tenemos un tiempo de fijación de atención muy distinto, ¿sí? Y después de un determinado tiempo, saber Dios qué están diciendo, la realidad. Y si eso nos pasa a nosotros como adultos, que, bueno, técnicamente debimos de tener más concentración, imagínense con los niños, ¿no? Obviamente su atención es más dispersa. Inclusive, ¿no? Decían, se experimenta hasta con la parte del acomodamiento de bancas, el tipo de sillas, el tipo de material. Recordarán que antes teníamos, bueno, ay sí, les tocó, los pizarrones verdes. Ay, o sea, qué estrés. Digo, bueno, no sé a ustedes, pero el sonidito era como interesante, ¿no? O sea, yo creo que son de esos sonidos que a la mayoría dan como ansiedad, ¿no? Así como, ¡ay, horrible!, ¿no? Bueno, entonces, y aparte era distinto, porque imagínense, ¿no? O sea, la realidad es que pues, la mayoría eran gises blancos, ¿no? Que era lo que más se podía observar en esa cuestión verde. Sí, claro, entonces de ahí en fuera era muy monótono. A que después, bueno, ¿qué pasó? Pues pasaron estos, ¿no? Pues ya más color, más brillo, más te llama la atención, otro tipo de material, ya están ahí fijando su atención. Y posteriormente, pues miren ya cómo estamos, ¿no? Y veo, tengo que hacerla así. Claro, claro. No quería comprarme los calificaciones, tengo que comprar. Es que es cansadísimo. Bueno, yo digo que por una parte sí puede ser. Te grande. Antes sí veía. Hay todo, yo creo que ya todo. Ya todos tenemos ese detalle. Sí, ¿y qué es lo que sucede con esta metodología? Pues es mucho más cansada. Ustedes inténtenlo, por eso yo creo, ¿no? Ya después de 2, 4, 5 horas, ¿no? Ya, o sea, ya empiezas con dolor de cabeza, y así como que, obviamente pasa la parte del cansancio de la vista, inclusive, aunque se use lentes, no importa, pues llega un momento en que también ya te cansas, ¿no? ¿No? La postura inclusive, porque no es lo mismo estar así a que dependiendo, pues tenemos que estar así, acá, ¿no? O sea, también es parte de... Entonces va cambiando todo eso. En la educación también se jugó de la misma manera. La forma de evaluar, ¿no? O sea, la forma de evaluar también fue muy distinta. Anteriormente era un peso muy enorme que se le daban a las evaluaciones escritas, ¿no? A los exámenes. Hoy por hoy ya nos piden medir no solamente cuestión de conocimiento, sino medir habilidades y competencias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues tareas, otro tipo de rubros en los cuales no solamente se le dé la carga del examen. No, y se ve también, por ejemplo, en las escuelas públicas y en las particulares. Es el mayor ejemplo que hay. O sea, algunos países también, tú pones a un niño en una escuela particular con un niño que va a una escuela de gobierno, solito se lo lleva. Claro, pues es que es distinto, digo, indistintamente todo, pues imagínense hasta la cantidad, muchachos, ¿no? O sea, la cantidad que puede haber en una escuela pública, ejemplo, ¿no? A las instituciones que pueden tener, o los alumnos en una institución privada. Y pues en niños, ¿no? Que requieren obviamente más atención. Pero inclusive en adultos se ve. A mí me lo preguntaban, yo generalmente había una institución hace tiempo que estuve en ella, y en esa institución me dieron primeros en aquel momento.
Y son todo una cosa interesante, ¿no? Y me decían, ¿qué te gusta más? ¿Darles como que a primeros, a décimos, a maestrías, a como te quieras? Y yo a todos, porque la realidad es que todos tienen como cuestiones muy interesantes. Y me decían a muchos maestros, a mí me iban a decir, es que yo no quiero primero. Vienen de la prepa, vienen ahí como que con todo, no, se les da mucha flojera, ¿no? Primero. A mí siempre me encontraron primeros, hasta la fecha ya son abogados, todos los veo, ¿no? Y esos niños, o sea, niños, esos niños llegaban en ese momento con una situación en la cual llegaban rechazados de la UAP, ¿no? O sea, yo les puedo decir que un 80% eran de chicos que decían, como, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no me quedé en la UAP? Ah, bueno, ¿no? Entonces venían así como que con esa cuestión cabizbaja, ¿no? Con esa cuestión de tristeza. Y con esa desconfianza inclusive, ¿no? A la cuestión privada, ¿no? Y yo platicado con ellos, yo les decía, pues yo fui WAP, o sea, yo soy WAP y digo, es mi alma mater, pues como no va a haber amor, por supuesto que sí. Pero cuando ya estamos en otra sintonía, yo les puedo decir que en WAP es una cosa súper autodidacta. O sea, súper autodidacta. Si tú no le echas ganas tú por fuerita, definitivamente no vas a salir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mucha eminencia como docentes, pero son docentes que están sumamente metidos en otras cosas, que la docencia es como el relleno o como el compromiso moral o social que tienen, ¿no? Porque hay unos que inclusive dicen, ¿no? O sea, yo vengo a dar clases acá a la UAP, pero por amor al arte, ¿no? O sea, por el amor al arte, o sea, porque yo la verdad es más, a mí ni me pagan, ¿no? Yo ni cobro, o sea, tiene como, creo que 4 o 5 meses que yo ni cobro, o sea, no sé ni cuándo me paguen, no sé, o sea, yo vengo así como hacerles un par. Y ay, no, bueno, qué detallazo. Sí, claro, y digo, no por otra cosa, no porque sean malos, no, claro que no. Pero pues obviamente pues llegan jueces, ministerios públicos, ¿no? Claro, o sea, llega gente que está muy ocupada, o sea, que la realidad es que, pues, ¿a qué horas te va a poner atención a ti? ¿No? O sea, la realidad es que no, o faltaban mucho, ¿no? Porque pues tengo la audiencia, tengo el caso, tengo el proyecto, tengo que ir al estado de no sé dónde, o sea, mucha ausencia. Y luego si eso lo argumentamos, que como son pros, no los controlan. O sea, yo tenía maestros y digo, no por hablar mal de ninguno, de hecho, tengo relación prácticamente con todos. Llegaban y no sé, ejemplo, clase de 8, ¿no? Y tenemos clase de 8, había clases de 1 hora, ¿no? De 8 a 9. Sabemos que pedagógicamente los tenemos que dejar salir mínimo 5 minutos antes, ¿no? Para que se paren por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Mi maestro llegaba a 8:20 porque estaba echando el cafecito acá afuera con su compadre, el Ministerio Público también. Pues llegaba a 8:20 y era, la lista, ¿no? Y luego así, o sea, llegaba así, o sea, así. La lista, sí. A ver, tú, pásame una hoja. Empiecen a anotar, o sea, ni lista llevaba. ¿No? Y empezaba su clase como 8:30, pegándole. Y nos tenía que dejar salir, y nos dejaban salir a 8:50. O sea, 20 minutos. Y luego así como, ¿saben qué? Les voy a dejar, híjole, hay un libro que se llama tal, búsquenlo, y ahí les aviso, qué páginas van a leer. Digo, mejor no hubiéramos venido, nos hubiera dicho y leíamos en nuestra casa muy a gusto. Entonces tenían mucho esa mecánica. ¿Por qué? Pues porque no tienen una preparación pedagógica también. Pues claro, o sea, digo, eso y hay que ser bien honestos, ¿no? No hay un control. Y luego, un montón de gente. O sea, imagínense acá tener a 30 personas. ¿Ustedes creen que las mandan? Ni saben quién, o sea, yo sí pensaba, y sí me lo dijeron en algún momento, ni sabemos quiénes son. O sea, perdón. Sí. Yo me he encontrado alumnos así en otro lugar, de, hola maestra, ¿cómo está? ¿Tú quién eres? Porque somos, o sea, no porque sean malas personas, sino porque éramos muchos, ¿sí? Entonces es normal, no es lo mismo, y yo se los decía a los chavos en ese momento, les decía, no, a ver, o sea, no es lo mismo, ustedes son menos, ustedes son 15. O sea, obviamente que sí los van a ubicar, sí van a saber de ustedes, sí los tenemos que atender en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro trabajo. Acá nosotros no vamos a llegar a 8:20, no vamos a llegar a 8:30, no voy a andar pachangueando allá abajo, o sea, no, porque yo tengo una situación. A mí se me ha pasado muchas veces checar, la verdad, son buenas, me olvidó. Pero pues tienes que checar, originalmente tienes que checar, ¿no? Originalmente te monitorean a través de que, pues, si se dan cuenta, ingresa la maestra Carmen, la licenciada Carla, el ingeniero incluso ha llegado a ingresar, porque es un control, y eso es bueno, porque nos ayuda a estar en una situación plantada con ustedes y darles un servicio como debe de ser.
Entonces yo le decía, no se sientan mal, chavos, o sea, la verdad es que no, ustedes cuando lleguen, porque no era una mala institución, cuando ustedes salgan se pueden medir sin ningún problema con alguien de UAP. Inclusive les puedo decir que van mejor que los de la UAP, porque los de la UAP, si no les exigen, muy raro va a ser el que lo va a poder hacer por sí solo, lo va a querer hacer por sí solo. Ustedes no, ustedes sí los tenemos que molestar, porque es parte de, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión experimental. Por supuesto que vemos que sí, efectivamente en la educación también se ha aplicado la cuestión experimental, ver qué nos funciona, ver qué nos sirve para que vayan mejor, ¿no? O para que de alguna manera desarrollen mejor. Bueno. El método funcionalista, acá le bajo para que lo vean, método funcionalista. Este también va a estudiar claramente fenómenos sociales, solamente que lo hace a través de, como su nombre lo dice, de funciones que van cumpliendo todas las estructuras o todas las instituciones, ¿sí? Un ejemplo muy importante que lo vamos a ver en aspectos importantes, la parte de las clases, ¿no? Las clases es uno de los elementos más importantes dentro de la sociología, ¿no? Las clases sociales, ¿sí? Y eso al final de cuentas pues es una estructura, no lo podemos negar, es una estructura. Y esas estructuras se pueden utilizar, ¿cuál es la función de tener una estructura como la clase social? De que hablemos de una clase social baja o de que hablemos de una clase social alta. ¿Tiene función? Pues claro que tiene función, ¿no? Es un montón de discriminación aparte, pero bueno, al final de cuentas pues es su función. ¿Sí? Entonces, el método funcionalista hace eso. Agarra la institución, agarra la estructura y ve qué función cumple, qué rol juega dentro de la sociedad. ¿Sí? Por eso nos pone el ejemplo de las clases. Este funcionalismo nos dice que el sistema total en una sociedad está compuesto por partes. Creo que ahí todos, bueno, creo yo que sí, todos estamos de acuerdo con esa situación. Y que todas esas partes se relacionan entre sí. Todas. Se relacionan entre ellas, también son interdependientes, pero cada una de ellas va a cumplir una función distinta. Eso es cierto. Todo está relacionado. La política, el derecho, la economía, la educación, la seguridad, todo está relacionado, pero todo cumple un papel importante. Y por ende, cada uno tiene una función en especial. Bueno, pues esas funciones de cada una de esas instituciones o de esas estructuras se puede estudiar a través del método funcionalista. Sí, así lo hace. Acá. Y vamos a ver. Este es el método estructural. El método estructural se hace a través de el análisis de las sociedades, pero en sus relaciones formales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como tal es un enfoque, ¿sí? Porque no nos dice necesariamente cómo se estudia el fenómeno, o sea, no hay como una explicación como tal. Por eso se dice que más allá de ser considerada como un método, se puede considerar como un enfoque, ¿sí? Un enfoque que estudia a partir, bueno, que estudia la sociedad a partir de sus relaciones, pero sus relaciones formales, ¿sí? Indica, ¿no?, cómo se va a estudiar la propia estructura. Decimos, se parece mucho a la anterior, si se dan cuenta, ¿sí? O lo podemos inclusive hasta confundir, el estructural y el funcionalista. La diferencia es que el funcionalista estudia las funciones de estructuras, pero de cualquier tipo de estructura, la que sea, no hay ningún problema. El estructural no, el estructural tienen que ser forzosamente relaciones formales. Esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿sí? ¿Cuál podría ser una relación formal? Sí, porque no. Por allá, por Zoom, ¿qué podría ser una relación formal? O informal, como quieran ver. Porque relaciones informales sí sabemos. Adelante, adelante. Bueno, no sé si esté bien, a lo mejor pudiera ser en una situación formal el estudio de alguna, pues no sé, de alguna institución, a lo mejor de cómo está estructurado el poder judicial o cómo se han estructurado los temas de salud, no sé si vaya por esa parte. Claro, efectivamente va por esa parte. Las cuestiones de relaciones formales pues se dan a través de instituciones formales, el gobierno, la ley, ¿no? Esas son instituciones formales. Informales, ¿cuál puede ser? Pues todas estas relaciones, no sé si nos ponemos a hablar de tendencias en Twitter, ¿no? Esa es una cuestión informal, digo, pues cada quien sus gustos y su vida.
Sí, claro. En el caso de la funcionalista pueden ser tanto relaciones formales como informales. No hay ningún problema. ¿Sí? O sea, puede ser, abarca todas las que ustedes quieran. Por eso es mucho más maleable. Digamos que la estructural es mucho más cuadrada, porque entonces solamente nos da lo que está como que 100% aceptado, permitido y demás, ¿no? Por eso instituciones formales, pues claro, pues todas las que están dentro de la legalidad, ¿no? Todas las que están dentro del gobierno, todas esas son forzosamente formales, ¿sí? No hay forma de, porque es así, o las seguimos, no tenemos opción. En las informales no, las informales quien quiera hacerlo, adelante, que no quiera hacerlo, pues es su problema. Las leyes son formales. Y dicen, bueno, pero también las podemos romper, ¿no? Si yo no la quiero hacer, ¿qué? Ah, bueno, la diferencia es, claro, la diferencia es que ahí sí tenemos una sanción. En las informales no tenemos sanción. Por eso les ponía, ¿no? No, pues cada quien, o sea, si ustedes quieren, pues es su problema, ¿no? No les va a pasar absolutamente nada si quieren tener una red social, si no la quieren tener, si quieren poner a hacer 20 TikToks al día, tampoco hay ningún problema, ¿no? Cada quien sus gustos y sus preferencias. Pero en el caso de la ley, no, la ley no, porque la ley es una institución formal. Y la seguimos o la seguimos. Y si no la seguimos, perfectamente sabemos que vamos a tener una sanción forzosa, ¿sí? Ahora, tenemos una mixta, ¿sí? Esta mixta es el método estructural funcional, o sea, la combinación de los dos anteriores, ¿sí? Claramente, pues parte a través de estos métodos que ya explicamos, que nos hace, pero sí nos pone como cierta cuestión preponderante en las estructuras sociales y en las instituciones, ¿no? Como que ahí es donde más se puede ver reflejada. Este método, bueno, son métodos, son técnicas, son procedimientos que investigan cuáles son las funciones de los fenómenos sociales, de todos los fenómenos sociales que van pasando en la estructura de la sociedad, porque sabemos que la sociedad es una estructura, eso no lo podemos negar. Inclusive se dice que este método estructural funcional va muy ligado con la parte del positivismo, que es uno de los métodos que se utilizaba mucho en el derecho. En esa estructura se aparecen también cuestiones teóricas. Por supuesto que debe de ser un sistema integrado por teorías, no hay de otra, no solamente porque no es experimental. Fuera experimental, pues nada más con lo que vamos viendo. No, sí se tiene que enfocar en la parte de las teorías. Por ende, se dice que es difícil plantear investigaciones a través de esa corriente sociológica. ¿Por qué? Pues porque precisamente el marco teórico que las fundamenta no tiene una integración. Pues no, porque imagínense, yo no puedo nada más hablar de una sola teoría para explicar un fenómeno. Pues concurren muchísimas. No puede ser tan certero el decir lo que yo les comentaba en algún momento, ¿no? La gente delinque porque es pobre. Pues no, pues como que decimos, o sea, si hay una funcionalidad, claro, si hay una institución, por supuesto, si hay una relación social, sí, pero no quiere decir que así apliquen todos, porque cuando hablamos de delitos, hablamos de muchísimas clases de delitos. Entonces yo no puedo decir que el que delinque es por pobre. Ay, ¿qué tiene que ver? Si es un feminicida, ¿es por pobre? No, claro que no. Entonces ahí tenemos eso, no lo podemos cerrar solamente a esa base teórica. Entonces este método por eso se vuelve de poca aplicación, porque al tratar de meter solamente bases teóricas a la situación de un análisis de algún problema, de alguna institución o de alguna, no sé, de cualquier cosa, ¿qué es lo que pasa? Se queda corto, ¿no? Y al quedarse corto en estudio, pues la realidad es que no nos ofrece las respuestas que necesitamos. Por ende, pues se vuelve, si bien es cierto, es un método que sí se utiliza en la parte sociológica, pero no con tanta recurrencia, por obvias razones, ¿no? Tenemos el siguiente, que es la parte del método dialéctico, utilizado también en la parte de derecho, y nos dice que la dialéctica busca una explicación de contradicciones, una explicación de conflictos en la sociedad, para poder formular un tipo de teoría de esta naturaleza. El método dialéctico solamente nos explica, ¿no? Nos explica el por qué sucede lo que sucede. Solamente que con eventos no tan naturales o no tan regulares, sino con eventos conflictivos, o sea, cuando hay problemas. ¿Sí? ¿En dónde podemos utilizar? Por eso les digo que en derecho se utiliza mucho, porque lo podemos utilizar en delitos. Los delitos al final son conflictos, ¿no? Son transgresiones de la norma. Bueno, entonces por eso se utiliza el método dialéctico. Trata de buscar o trata de explicar conflictos y con eso genera pues la relación. ¿Cuál es esa relación o por qué nos habla de una relación dialéctica? Pues entre lo que pasa y el por qué pasa.
¿no? Trata de darnos una explicación del por qué. Dentro de medida de lo posible, porque también sería como muy complicado poder explicar o tener todo. Ahora, eso con los métodos, pero también tenemos técnicas dentro de la sociología. Los métodos sabemos que son este conjunto de pasos, ¿no? Son estos procesos que se hacen. En el caso de las técnicas, en las técnicas son como los pasos, ¿no? Los pasos que van incluidos dentro del método, ¿sí? Bueno. En el caso de las técnicas dentro de la investigación sociológica, se utilizan por lo menos 4. No son las únicas, eso sí les quiero mencionar, si no, ay, no nos dijeron que eran 4, no. Hay muchas, pero la realidad es que por lo menos las más aplicables o las más utilizadas son estas 4. Los experimentos, los estudios de observación, el muestreo y el estudio de casos. Esos son los 4 más importantes. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes se dan un poquito de cuenta de los métodos que hemos visto y ven las técnicas, ¿se dan cuenta que entre estas 4 técnicas están incluidas dentro de todos los métodos? Sí. ¿No? Con estas cuatro técnicas hago todos los métodos. O sea, por eso es que se hacen las más importantes, ¿no? Experimentos, pues experimental, ¿no? En el método experimental. Estudios de observación, pues estudios de caso. Muestreo, la parte estadística, ¿no? La parte cuantitativa. Y el estudio de casos, pues por sí solito ya tiene la mecánica incluida. Bueno. El primero de ellos es el experimento. El experimento sabemos que puede haber experimento de laboratorio, puede haber experimento de campo, ¿sí? El experimento puede ser un laboratorio, se pueden poner en un laboratorio, todas las variables se someten a moverse. Solamente la que se queda es una, ¿sí? Una es la que no vamos a poder mover. Por eso recordarán que cuando hablamos del método experimental decía, no podemos cambiar todas las variables, sería imposible cambiarlas todas, pues si no ya estaríamos en otro contexto. Bueno, pues específicamente en el experimento decimos que también se puede experimentar con todas excepto con una. ¿Sí? Esa no la vamos a poder mover. Y estas precisamente se van quedando como constantes, como constantes, como constantes. Y precisamente el sociólogo registra lo que va ocurriendo, ¿no? Así conforme va viendo los cambios, va checando, va poniendo otra variante, ve el resultado, lo anota. Pone otra variable, ve el resultado, lo registra. ¿Sí? Así va. Ese es el experimento. No hay otro, por lo menos en la materia sociológica. El siguiente que tenemos es el estudio de observación. El estudio de observación lo que hace como técnica es que lo que se va a encargar de definir a través de la observación va a ser el experimento, ¿sí? La diferencia a comparación del otro, y esto es bien importante que no se nos olvide, es que precisamente en este caso el sociólogo no va a manipular las variables a comparación del experimento. En el experimento se manipulan variables, ¿sí? Y en el estudio de observación no vamos a manipular variables, como su nombre lo dice, nada más vamos a observar, ¿sí? Bueno, solamente va a observar, pero va a observar de una manera muy cercana. No se le puede ir nada del fenómeno. Inclusive, cuando se hacen investigaciones en derecho, ustedes ya lo van a ver más adelante, también nos dan métodos y técnicas. Y en muchas de las partes, cuando se hace metodología de la investigación, se hace una parte experimental. Se hace muestreo, se hace población y algunas otras cosas. Y los estudiantes, muchos de ellos, cuando hacen sus experimentos deciden cómo hacerlos. Como son cuestiones sociales, muchos hacen experimentos de campo, ¿sí? Pero algunos sí manipulan variables y lo pueden hacer, si tienen la capacidad de hacerlo. Si no, muchos solamente se someten al estudio de observación. Inclusive no sé si han visto estudios de investigación en los cuales las personas, los investigadores, se van hasta el lugar, se van a vivir a la comunidad, ¿no? Medio año para observar. No se van a meter, no van a intervenir, no van a cambiar, no van a hacer nada, solamente van a observar el fenómeno, ¿sí? El experimento es distinto, el experimento es cuando sí interactúas, inclusive hasta tú puedes estar manipulando las variables. Esa es la diferencia entre uno y otro, entre el de observación y el experimental. ¿Hasta acá tienen alguna duda de método técnica? No, en este caso de las 2 técnicas, nos faltan 2. ¿No? No, sin problema. Ok. Ahora el siguiente es el muestreo, que precisamente es el que les decía. En el caso del muestreo lo que se hace pues es para reunir
todo. El muestreo lo podemos hacer, y lo hacen en metodología de investigación, se puede hacer a través de cuestionarios o se puede hacer a través de entrevistas, ¿sí? Lo hacen, ¿cómo se hace el muestreo? El muestreo no se hace a toda la población, el muestreo se toman solamente una parte proporcional, que consideramos que es una parte representativa de la población, ¿no? Y los identifico de acuerdo a los criterios, y a partir de ahí es donde precisamente yo empiezo a generar mi muestreo, ¿sí? Ejemplo, yo voy a hacer una investigación acerca de violencia de género, ¿sí? Y resulta que yo voy a hacer mi muestreo. Mi muestreo yo lo voy a hacer a través de un cuestionario, ¿sí? Pero yo no voy a poder entrevistar o no voy a poder cuestionar a todas las mujeres, ¿no? Ni del mundo, ni del país, ni de Puebla, pues, ¿sí? Entonces yo voy a tomar solamente de esa población que son las mujeres, voy a tomar una pequeña porción, que es mi muestra. Esa muestra va a ser de todas las mujeres de Unilever, ¿sí? Y a raíz a ellas son a las que les voy a empezar a preguntar y les voy a empezar preguntas específicas o rasgos identificados que yo quiera saber. En el cuestionario, pues, ¿qué les preguntas, no? Hay diferentes tipos, hay muchos tipos de muestreo. Bueno, dependiendo del que me sirva más a mí, a mi área, a mi investigación, es como yo voy a hacer la parte proporcional para sacar información. Lo mismito hacen precisamente los sociólogos. A través de entrevistas, a través de cuestionarios, seleccionan a una proporción representativa del grupo, de la población en general, y ya utilizan precisamente esos datos que obtienen para poder hacer un planteamiento acerca del grupo. ¿Cuál sería el planteamiento en el caso hipotético que les acabo de poner? Vamos a pensar. Dentro de mis preguntas está, ¿no? ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia en tu vida? Física, sexual, psicológica, patrimonial. ¿Sí o no? Vamos a pensar que acá hay, no sé, 80 mujeres. Y de las 80 mujeres, el 70% me dijo, o las 70 mujeres me dijeron que sí habían tenido alguna muestra de violencia. ¿Cuál va a ser mi conclusión o cuál va a ser mi planteamiento generalizado acerca del grupo? Que la mayoría de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. ¿No? Así van generales, ¿no? Nivel de estudios, ¿no? Vamos a pensar que lo vamos a hacer entre mujeres de acá y mujeres de afuera. Vamos a sacar muestras distintas. Y en esas muestras, en mi conclusión, yo digo que resulta que las mujeres de afuera, que cuentan con un grado escolarizado o de escolaridad menor al superior, sufren más violencia que la que tienen a nivel superior, ¿no? Esos son los planteamientos que se aterrizan a raíz de que yo genere un muestreo, de que yo genere cuestionarios o entrevistas. Los cuestionarios generalmente son para población, digo, puede ser indeterminado, determinado, eso depende del investigador, pero en el caso de las entrevistas, si bien es cierto, se pueden hacer a cualquier sujeto, en muchos de los casos también se pueden obtener entrevistas con personal relacionado con el problema, ¿sí? En este caso, ¿no? Si hacemos así, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Pues alguien del Instituto Poblano de la Mujer, ¿no? Porque pues ellos tienen el contacto, el conocimiento del problema de violencia. A él o a ella le puedo hacer una entrevista, claro, porque son profesionales en el tema, ¿sí? Pero también se lo puedo hacer a una víctima, ¿no? A una persona que haya sido víctima, también le puedes hacer una entrevista, claro, también se la puedes hacer. Hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas, y bueno, el muestreo es toda una mecánica que nos ayuda mucho a poder investigar y sobre todo porque nos ayuda mucho a acercarnos al problema real, ¿sí? Porque la investigación teórica, pues la realidad es que sí, ¿no? Digo, personas muy inteligentes, muy interesantes, que han hecho libros y todo lo demás, sí, pero esa es su perspectiva, su investigación, sus cosas. Pero ver el fenómeno de cerca es muy distinto. Nos puede arrojar o nos hace tener un contacto más cercano con el problema de estudio, con el objeto de estudio. Esa es la diferencia. No en todos los lugares se hace bastante cuando generan, o por lo menos ahí lo pueden ver, cuando generan tesis. En tesis muchos se van a muestreo, o en proyectos finales de carrera, o en tesinas, muchos sí hacen muestreo. Depende, ¿no? Digo, la realidad es que es hasta cierto punto riesgoso y peligroso, dependiendo la temática, ¿no? Yo les puedo decir, yo he tenido materias parecidas a esto, y anteriormente a la pandemia sí llegaron a tener esta cercanía con el objeto de estudio.
Pero el problema era que tenían, no sé, temas, ejemplo, como, ¿qué fue? No sé si fue trata o proxenetismo, no me acuerdo. Pues condenados se fueron a entrevistar unos entrevistaron a un proxeneta, sí, un padrote, y los otros entrevistaron a una chica que se dedicaba a eso, sí. Entonces digo, es riesgoso, ¿no? O sea, es muy peligroso hasta cierto punto. Claro, efectivamente. Entonces, posteriormente con pandemia, pues ya no se puede. Yo hoy por hoy sigo teniendo algunas materias parecidas, pero ya es así como de no. O sea, ya no, una por cuestión de salud no se van a ir a arriesgar y otra pues menos por seguridad, porque luego me salen con cada locura que ya andan hasta por Tenancingo haciendo no sé qué cosas, entonces mejor no. Sí, claro. Pero al final de cuentas el muestreo, si bien es cierto, se puede tener, es una excelente herramienta porque ya tenemos el objeto, ya tenemos el contacto con el problema de estudio de una manera más cercana. Y no es lo mismo lo que a mí me digan, ¿no? Del por qué una persona se puede dedicar a tal actividad, a que ya tengas la oportunidad de poderle preguntar y de analizar inclusive las propias respuestas, porque eso es bien interesante. Bueno, pues el muestreo es una de las técnicas mejormente utilizadas en muchas ramas, incluido el derecho y por supuesto la sociología. Y la última que fue de la que ya platicamos, que es la parte del estudio de casos, esto lo emplean, claramente lo van a emplear los sociólogos para podernos describir inclusive hasta fenómenos, ¿no? Algunos fenómenos sin que podamos alterar o sin que podamos limitar el hecho de cómo recogemos nuestros datos, ¿sí? Yo puedo ya haber generado interrogatorio, cuestionario, entrevistas, sí, pero eso no quiere decir que yo no pueda estudiar el caso. Es más, tal vez a través de una entrevista, imagínense una entrevista a alguna víctima. A través de ahí yo puedo hacer un estudio de caso, pues claro, porque ya tengo el caso ahí delimitado, ya tengo los datos recabados. Ya solamente lo que hago pues es generar una integración con esa información. El estudio de un solo caso claramente sabemos que nos puede dar mucha luz, pero que no va a ser, digamos que una generalidad, ¿no? O sea, el hecho de que yo analice un caso no quiere decir que ya va a ser como la realidad o la verdad absoluta. ¿Es válida la técnica? Sí, pero solamente como para brindarnos alguna formulación de hipótesis, no para poder dar una certeza del fenómeno como tal. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo haber, no sé, entrevistado a una víctima, sí, pero hay millones de víctimas. Y cada víctima pues tiene sus propias circunstancias. Claro, claro, o sea, pero precisión así en general, pues no. No, porque va a haber momentos, y lo vimos precisamente, otros chicos hicieron un trabajo de prostitución. Y dentro de la parte de la prostitución hicieron una entrevista a una persona, a una chica que se dedicaba a la actividad. ¿Qué era lo primero? Ellos en su investigación teórica planteaban toda la situación de, como que es un suceso desafortunado, la cuestión económica, el gobierno, la falta de valor, o sea, como que mucho en la situación de, pues, pobres, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando les dan ellos ya tenían una teoría, ya tenían una hipótesis y querían generalizarla, ¿no? Sí, ¿y cuál fue el problema? Cuando en su entrevista la persona, la chica, literal, o sea, con esas palabras dice, no, o sea, literal, o sea, yo tengo 20 y tantos años y yo en la prostitución tiene como 2 años que ingresé, o sea, yo ya era mayor de edad, yo estoy inclusive terminando una carrera universitaria, yo tengo mis papás tan juntos, o sea, no me puedes decir que estos son los factores del por qué la gente se dedica a esta actividad, no, al contrario, y yo estoy muy a gusto. Claro, y dice, yo estoy muy a gusto con la actividad. Es maestro, ¿no? Lo que nos enseñaba de usar el probablemente. Esa es la palabra, no pueden usar el no, yo nunca o el siempre, porque ponía el ejemplo de las infidelidades, ¿no? De las mujeres, del patrón que seguimos de hombres infieles y decir, no, es que todos los hombres son iguales. No puedes generalizar porque con uno que no lo haga, que sea fiel. Pues claro, pésimo tu estudio de caso. Para empezar, sí, o sea, que yo lo hice con todos los hombres del mundo, para empezar, Imposible. obviamente sí lo digo. Dice, y de ahí que se desbarre porque tú te has seguido un patrón donde todos los que te gustan con las... Triste. Claro. Nos enseñó eso, que se dice, probablemente vuelva a hacerlo porque ya denunció, ¿no? O así, pero no puedes, como tal, afirmarlo, porque realmente, como dices tú, con una que diga que no, no, a mí me gusta,
gusta, estoy trabajando aquí porque quiero. Claro, es mi decisión, es mi vida, y pues, o sea, ¿qué, no? ¿Yo qué? Claro, y muy, o sea, muy interesante esa, obviamente por protección de datos, hicieron la protección, ay, sí, porque mis estudiantes bien listos ya, ay, sí, acá ya nos dio el auto, no, espérense, tampoco, estar quemando gente, quieren andar quemando gente, no, obviamente se hizo la protección, pero, sí, ella es muy normal. Sí, muy normal, decía, no, o sea, yo no, ni tenía 15, ni tenía, o sea, no, o sea, tampoco quiere decir que yo no tenga otro medio de ingreso, tampoco, o sea, tampoco es que sea ignorante, porque tampoco, o sea, yo estoy a punto de acabar la universidad, tampoco he tenido ninguna decepción con nadie, no, o sea, simple y sencillamente, pues es una actividad, es un trabajo, me gusta, todos felices, se gana muy bien, inclusive, sí, sí, dentro de la entrevista ella decía, ¿no? Inclusive se gana muy bien, o sea, la realidad es que yo te puedo decir, o sea, lo que yo voy a ganar en mi profesión, fíjense, en mi profesión cuando yo la ejerza, porque claro que la voy a ejercer, porque también me gusta, pero la realidad es que lo que yo voy a ganar ahí, a lo que yo gano ahorita, no hay comparación, ¿eh? O sea, que yo voy a sacar mi título y me voy a dedicar, creo que no sé qué carrera estaba estudiando la chica, pero aún así yo no voy a dejar la actividad, o sea, porque inclusive, sí, redituablemente es muy buena, ¿no? Y soy feliz haciendo lo que quiero, me compro lo que quiero, no sé, quiero, y yo, ay, no. Pues con los chicos básicos, como les explico, o sea, entonces ahí hay una contrariedad en su investigación, porque ustedes se pusieron muy arbitrarios a querer cerrar y que todo es igual y que todo es para todo, y su propio entrevistado, su propia entrevistada les refutó la hipótesis. Ustedes lo que hicieron fue un estudio de caso, y ese estudio de caso era para ayudar o de alguna manera para poder sostener parte de su investigación, para hacerla más amplia, pero ahorita lo único que hicieron fue contrariarse. El rubro o el destino que le dieron a su investigación con la parte, en este caso empírica, con la parte de estudio de caso, y eso está mal. Por eso en temas, y yo siempre se los recomiendo, porque siempre cuando empiezan con investigación, eligen temas medio álgidos. Y yo siempre les digo, si van a elegir algún tema álgido, está perfecto, solamente no lo traten de manera personal, ¿no? De manera moral y de manera no se apasionen, porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos o leemos una investigación de esa naturaleza? Pues vemos que hay de alguna manera una parcialidad, ¿no? Y que ya estamos como sugestionados con alguna idea y que entonces no estamos siendo certeros en lo que estamos investigando. Claro. Sí, por supuesto, otras razones. Adelante, Gaby. Sí, como dicen, cuando tú ya tomas a una situación, un caso en particular, y le das tu propio concepto, generas tu propia hipótesis, pues ya no sería tan aplicable en lo que se está estudiando, ¿no? Sí, entonces, ya no. creo que sí es muy importante no poner nuestros prejuicios o nuestro propio criterio, ¿no? Sí, efectivamente, yo lo he visto mucho, temas como aborto, temas como eutanasia, temas así como adopción de parejas igualitarias, híjole, sí es así como, ay, pero es que luego desde que ya me estás empezando a decir lo primerito, ya me estoy dando cuenta que tú sí tienes partido por algún lugar, o ya tienes alguna situación, entonces es muy delicado, o sea, generar en ese tipo de temas, o en temas polémicos, ¿no? Decía su compañera hace rato, ¿no? La parte de las infidelidades, claro, es un tema habitual, y hay muchas personas que tal vez inclusive hasta por enseñanza, o por regularidad, que es lo que normalmente escuchas en las mujeres, ¿no? Yo sí conozco, híjole, me atrevo a decir que la mayoría, ¿no? Es que todos son iguales, ¿no? Ay, eso es bien infiel, yo digo, ay, se pasan, son tal, digo, no, pues qué triste, porque digo, si bien es cierto, bueno, igual y te tocó una mala pareja, ¿no? Y que al final de cuentas son elecciones las que hacemos, ¿no? Pero dices, creo que todos tenemos hermanos, primos, papás, y no creo que todos los hombres sean iguales. Y si realmente todos los que te rodean son dentro de esa categoría igual, pues qué tristeza, entonces sí hay un gran problema ahí. Pero de ahí en fuera no puedes generalizar, porque caerías en lo mismo, ¿no? De casos aislados, ¿no? Dirían cada quien habla como le ve en la feria, de casos aislados ya estás haciendo una generalidad. Claro, y entonces, ¿qué pasa? O sea, se nota ahí la parte de que no estamos siendo imparciales, sino de que ya tenemos aquí un cargo que no nos va a hacer ver de una manera correcta. Y eso pasa en las investigaciones. Y hay investigaciones que sí se ven viciadas. Y decimos, no, acá ya hay una parcialidad. Ya vi que esta persona va por este lado.
va a apoyar tal cosa o en su defecto va a atacar tal cosa. Y una investigación, recordemos que es informativa, que es para enseñar, que es para aprender. Si bien es cierto, no es que le seamos, por eso digo, no vamos a estar pero ni para aquí ni para acá, tenemos que ser neutros. Literalmente de abiertos de mente. Claro, sobre todo si tú decides, ¿no? Como dicen, parciales, ni estar a favor ni en contra. Ni en contra, ¿no? Y yo puedo tener una ideología, eso no quiere decir que uno sea un robot y no piense, no, claro que no. Por supuesto que puedes pensar y tienes tus ideas muy claras de que sí, que no. Dice su compañera hace un rato, ¿no? Bueno, pero es que ya como vamos investigando, ahí vamos viendo las cosas. Claro, inclusive podemos entrar con una idea y cuando empezamos a investigar con esa mente abierta como la que comentan, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, pues sí, decimos, caray, no, pues viéndolo bien, sí, también esto tiene razón. No, pues esto también. Te vuelves más abierto y entre más información, tu panorama va a estar más completo. Eso es un hecho. Entonces, el estudio de casos es muy bueno, pero hay que saberlo utilizar, ¿no? No casarnos con esa parte porque si no, pues podemos cometer un error. Y cuando se ponen o cuando ya se defienden, pues ahí es cuando se refuta, ¿no? Bajo el argumento que acabamos de comentar. Bueno. Y con eso nosotros terminamos esta parte de los métodos. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Ok, vamos a pasar a la parte de su tarea, si la tienen a la mano. Tenían una tarea que era precisamente la relación que hay entre la parte de la sociología con otras ramas de estudio, si estamos en lo correcto. Según yo, estamos en Bastante las ramas exactamente, ¿no? Bueno, esa era su tarea. Antes de que yo les dé el tema, porque obviamente se los voy a dar, ¿qué encontraron de información con respecto a eso? Pues todas. todas se relacionan. Entonces, lo que quiero decir es que todas se relacionan, investigando todas se sirven como una base para todas las ramas, porque para cada rama tuvo que haber un estudio sociológico para que de ahí tuvieran argumentos, como dices tú, una investigación, un criterio para este tema. Ok. Trabajar en la sociedad, o sea, claramente. Claro. ¿Encontraron alguna que les haya llamado la atención o que la hayan visto como con mayor detenimiento? Si bien es cierto, pues dicen todas tienen relación, si yo no digo que no, pero alguna en especial. Esto, por ejemplo, habla desde, bueno, las que yo encontré desde política, economía, más ética, porque todo va basado en lo que es cómo está estructurada la sociedad, para poder, obviamente, desde la economía, de cómo están sus recursos para poder subsistir la política de su régimen de política que tiene, Claro. la ética, pues, de todos los, por ejemplo, ya no, ahorita regresa. Sí, efectivamente, cuando decimos todas las ramas, claramente nos referimos, por lo menos en mayor preponderancia, a las ramas de ciencias sociales. ¿Sí? Obviamente en el caso, digo, si bien es cierto, puede tener que ver, pero no lo veo como que tanto en una ingeniería civil, ¿verdad? O sea, como que no. O sea, nos va más enfocada a la parte de nuestras ciencias o de nuestras áreas de ciencias sociales. Como pueden ver en su pantalla, creo que ya en Zoom también ya se ve, tenemos esta relación, miren, podemos hablar de que la sociología se puede relacionar, ya lo comentaron, con la parte de la economía, con la parte de la historia, por supuesto, ¿no? Y de cajón con la parte del derecho, la política, la demografía, la antropología, la psicología. Esas son solamente algunas, porque como bien ustedes dijeron, pues todas, ¿no? Prácticamente todas. De mayor importancia vamos a decir que esas son las que podemos encontrar. Tenemos la primera, que es la relación que hay con la economía. ¿Cómo podemos ver relacionada la economía y la sociología? Porque al final de cuentas la economía sabemos que se encarga de estudiar toda la parte de la producción social. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, no hay manera. Y también cómo vamos a poder distribuir nuestros bienes o estos bienes materiales. Y sabemos que los bienes materiales pues, ayudan al desarrollo de la sociedad humana. ¿Por qué decimos al desarrollo? Porque sí, verdaderamente, podemos decir, es que el dinero no lo es todo. No, pero, perdón, pero por supuesto que mucho y gran parte sí lo es. Y a nivel social se ha comprobado que estos países o estas sociedades que cuentan con un nivel proporcional económicamente bueno, pues obviamente son sociedades más estables, más pacíficas, con menos delincuencia, con muchas otras cosas más.
a comparación pues de aquellos países que tienen, ¿no?, toda esta deficiencia económica. Dentro de este sistema, la economía claramente solamente se encarga de estudiar sus relaciones, y lo sabemos, las relaciones materiales, económicas y demás, pero dejan a un lado, ¿no?, el hecho de cómo se pueden manifestar socialmente estas relaciones, inclusive hasta con la conciencia social, ¿sí? ¿Lo podemos ver materializado? Por supuesto que sí. La economía es uno de los pilares a través de los cuales gira la sociedad. Y hoy por hoy no va a haber una persona que realmente diga, a mí el dinero definitivamente no me importa. No, porque por supuesto que lo necesitamos para satisfactores básicos, claramente, es indispensable. Y decían en algún momento, no hay que estar peleado con el dinero, ¿no? Algo que se pugnaba mucho, ¿no? Es que los ricos, ¿no? Malditos ricos, ¿no? Capitalistas. ¿Por qué? Digo, la realidad, qué padre, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta tener una cuestión económica buena? ¿A quién no le gusta una buena vida? ¿A quién no le... Y al final esa buena vida en muchos de los casos depende de la cuestión económica, nos guste o no. Inclusive por donde lo veamos, la educación, la salud. ¿Están de acuerdo que hasta la salud depende también de la economía? ¿Cuántas personas no están enfermas y no pueden tener un buen tratamiento porque no hay dinero? Y toda enfermedad cuesta. O sea, hasta una gripa bien atendida es una cosa y una gripa mal atendida es otra cosa. Y para que esté bien atendida, perdón, sí necesitamos dinero, ¿no? Adelante, Gaby. Sí, efectivamente, pues la economía es lo que va a mover a un país, a una comunidad, a una familia, ¿no? Que vamos partimos desde ese punto, desde el momento de la manutención de nuestra familia, cómo impactamos a la sociedad, y el dinero efectivamente es un medio, ¿no? Ese es la situación, lo que va a soportar pues nuestra economía, nuestro país, y la mecánica en la que vamos a nosotros a trabajar en cómo se comporta eso. Sí, efectivamente, y dice su compañera algo bien interesante. La economía, el dinero es una cuestión, es un medio, es una herramienta. Sí, pero es una herramienta para cumplir nuestros propósitos, para cumplir nuestros fines, y no solamente como individuos, ¿no? Sino inclusive a nivel familiar. Los que tenemos hijos, que tenemos parejas, nuestros hermanos, nuestros padres, etcétera. Al final de cuentas también depende de ese mismo lugar. Decían, bueno, es que en muchos casos no se trata de estar peleado con el dinero, no se trata de estar peleado con la situación de que por supuesto y sobreentender que el dinero efectivamente, si bien no es cierto, no lo es todo, no, por supuesto que no, pero por supuesto que es una herramienta sumamente útil para poder lograr proyectos y metas. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Sí, hay muchas personas con muchísimas ganas, pero a veces si no se tiene la posibilidad económica, muchas de las ocasiones, pues, ¿qué pasa? Personas que no pueden estudiar, probablemente personas que no pueden obtener un negocio, que no pueden obtener una vivienda digna, que no pueden tener una... Perdón, maestra, más o menos. Adelante. es más o menos, ¿no? Como lo mencionan, que mucha de este rasgo social también tiene que ver con la aceptación de a lo mejor no querer hacer algo más, porque se escucha el hecho de que, bueno, estás bien, pero si estás así es porque quieres, pero es cierto que a lo mejor no muchas personas tienen la misma oportunidad. Y yo he escuchado en lo que es la calle y demás, dicen, no, pues es que podría estar mejor si estudiara. Pero pues también, por ejemplo, no muchas personas tienen acceso al internet, y de ahí se va haciendo todo este proceso, ¿no? De que van aceptando el hecho de que, sí van aceptando lo que la sociedad les impone, más no lo que realmente se puede hacer para cambiar a lo mejor su economía o su salud o sus aspectos mentales en cuanto a lo que podrían y no podrían hacer. Bueno, yo lo pienso así, no sé si No, está bien. Claro que está bien, pues sí, por supuesto, dicen que hay una situación interesante entre el querer, el poder y el deber, ¿no? Y sí, efectivamente es algo bien habitual que dicen, ¿no? Es que ellos están ahí lavando para abrir, porque quieren, ¿no? O sea, se deberían de esforzar para hacer lo que sí, en parte. Pero a veces las oportunidades no llegan de la misma manera. Decíamos, ¿qué pasa si nosotros vemos un niño acá afuera, de la edad que quieran? 6 años, ¿se les hace bueno? Y vemos un niño en la calle.
Un niño de calle, que son de los que se encargan de lo que ustedes quieran, de pedir dinero, de vender chicles, lo que a ustedes se les haga correcto. Ese niño tiene 6 años, que por supuesto que más adelante se va a convertir en un adolescente y posteriormente en un adulto. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a su adolescencia? Ya no va a vender chicles probablemente, va a lavar parabrisas, muy probablemente, porque no está la oportunidad para poder brindar otra situación. Dicen, es que no lo hacen porque no quieren, no, disculpen, pero también las oportunidades impactan mucho. No es lo mismo. Normalizan la situación. Claro, sí, por supuesto, porque al final de cuentas son, por eso decimos, son herramientas. El estudio es una herramienta. Dicen en algún momento, sí, ay, pero por favor, o sea, va a ganar más el señor que vende tal cosa que ustedes. Sí, pero el señor que vende tales cosas, tal vez su horario de entrada, su horario de salida, su esfuerzo físico, muchas otras cosas son diferentes a las que ustedes van a hacer, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Mientras probablemente el señor está pasando allá fríos, cuando llueve, está pasando lluvias, ¿no? Nosotros, ustedes están acá, muy a gusto. Entonces, hay medios, claro, son herramientas, por supuesto. Y desafortunadamente esos niños, cuando se convierten en adolescentes, pues siguen viendo esa mecánica de no tener una oportunidad. Porque cuando vayan a pedir la oportunidad, probablemente en muchos de los casos, ¿qué es lo que solicitan? Claro, estudios, requisitos, papeles, ¿De dónde los va a tener? Si desde que era un niño tenía esas circunstancias. Todo nos va repercutiendo y se va volviendo un círculo. Y ese círculo más adelante, ¿qué va a suceder? Pues posteriormente lo más normal y lo más lógico es que se conviertan en padres. Y ahora ya tenemos un doble problema, porque perdón, ya se convierte en un doble problema. ¿Y de dónde lo voy a sacar de lo mismo? ¿Qué va a pasar con ese niño? Seguimos una cadena, por eso sí en algunos de los casos, ¿no? Tratar de romper esas cadenas en todo sentido, O sea, no solamente en la parte económica, ¿no? Inclusive hasta en la parte de educación, de valores y de todo lo demás. En muchos casos sí hay que romper ciertos patrones generacionales, pero en muchos de los casos no se tienen las herramientas o las oportunidades para poderlo hacer, ¿sí? Entonces ahí decimos, no, tan fácil no es, bueno. Entonces, la parte de la economía sí tenemos. Por supuesto que hay una relación clarísima entre la economía y la sociología. No puede subsistir una sin la otra. Sobre todo porque la economía nos lleva a desenlaces o nos lleva a resultados. Pueden ser buenos, pueden ser negativos. Y eso lo estudia precisamente la sociología. Cómo repercuten y sobre todo cómo se puede trabajar con ellos. Porque decimos, no todo es malo. Si bien es cierto, la ambición desmedida es mala, sí, pero también la cuestión de estar peleado con el dinero también es mala. Porque tarde o temprano vamos a requerir de él, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimos casos que dicen, no, es que el dinero no es cierto, el dinero no es importante, el dinero no, y hay malditos empresarios, ahí están, porque es parte de, ya no podemos escaparnos de esa situación, ¿sí? Bueno. Posteriormente tenemos nuestra siguiente, que es con la parte de la cuestión de la sociología con la relación de la historia, y nos habla, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la sociedad o cómo ha ido evolucionando el ser humano. Y nos ayudan, pues, para hacer una investigación histórica, que ya vimos hace rato como método, ¿no? Por ende nos dice, ¿no? La sociología inclusive nos puede establecer, o nos establece más bien, que las formas de gobierno dependen de las formas económicas. Ya lo hemos visto, inclusive lo hemos visto en la historia del derecho, cómo va evolucionando. Por eso hasta llegar al punto de que, ¿qué decimos? Las sociedades tienen el gobierno que se merece, ¿sí? Claro, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas esas formas de gobierno también dependen de nuestra cuestión económica. Van de la mano, tampoco se pueden pelear una con la otra. El historiador o el historiador sociólogo como tal, el historiador solamente busca y encuentra en cada época relaciones especiales o relaciones específicas. La historia sabemos que a su vez pues, nos ayuda de alguna forma a llegar a conclusiones y elaborar generaciones o de alguna manera cuestiones generales sociológicas. ¿Por qué? Porque por lo menos nos ayuda a saber cómo hemos ido evolucionando y en qué ya no podemos volverla a regar, ¿no? O qué se supone que no tenemos que hacer, se supone. Claro. Si nosotros no conociéramos todo eso, si nosotros no supiéramos todo lo que costó, ejemplo, ¿no? Llegar a una revolución mexicana, llegar a una independencia de México, llegar a una batalla del 5 de mayo, llegar a todos esos fenómenos históricos que han marcado la historia, por lo menos en nuestro país, ¿qué es lo que sucedería? No tendríamos ni idea ni de dónde venimos, ni tampoco qué va a pasar, ¿no? Ni para dónde vamos a ir.
Se supone que la historia nos manifiesta todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo, y lo que vale la pena que se quede y lo que de alguna manera no podemos volver a repetir, ¿sí? Y decía, no recuerdo el autor en este momento, pero decía una frase, que aquel que no conoce su historia, pues está obviamente prácticamente condenado a repetir. Y eso es cierto, y nos pasa hasta de forma individual, ¿no? Se supone que si ya cometes, ya no vamos a ir, es un punto. Bueno, lo mismo pasa a nivel histórico. La historia nos da todos estos vestigios, nos da todos estos antecedentes de todo lo que hemos ido viviendo y precisamente cómo se van a manifestar nuestras formas de gobierno, nuestras formas económicas, pues a raíz de todos estos procesos. ¿Sí? Entonces la historia... Claro, y el por qué tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque no todo se nos dio de la noche a la mañana, fueron procesos largos, que precisamente pues se fueron sufriendo, se fueron viviendo, nos fueron cambiando inclusive, y nos fueron cambiando como sociedad, claro, porque México no es el mismo México de hace 100 años. La sociedad mexicana ha ido cambiando a través de su historia, claro que sí, muchísimo, el papel de todos, el papel de los obreros, el papel de las mujeres, el papel del gobierno, el papel de todos ha ido cambiando a través de este transcurrir de la historia, ¿no? Entonces nos brinda toda la información, pues precisamente para que el sociólogo vea estas relaciones específicas a través de la historia. Otra relación que tenemos es con el derecho, ¿no? Pues una de las más importantes que por supuesto pues hemos ido platicando a través de estas 3 sesiones, en las cuales podemos ver que, o sabemos que el derecho se da a través de un hecho social, ¿no? Y actúa pues como una fuerza social. El derecho es una fuerza social. Inclusive, pues la sociología nos maneja, ¿no? Si ya sabemos que el derecho es un hecho social que va a actuar como fuerza social, se va a ir moldeando, ¿no? Se va a ir moldeando a través de los intereses de la sociedad y de sus propios valores. Y el derecho, ¿cómo va a saber esto? ¿Cómo va a saber cuáles son los intereses y cuáles son los valores y cuál es el requerimiento de la sociedad? A través de la sociología. La sociología nos brinda a nosotros esas herramientas para poder seguir siendo la fuerza social que de alguna manera se necesita. Ya lo vimos, ¿no? Digamos que la sociedad es el observador que anda viendo qué es lo que pasa y nos lo pasa a nosotros cuando se necesita que se le pongan reglas al juego o cuando ya se trata de que se resuelvan problemas. Esa es la manera de cómo nos llega a nosotros el nexo con la sociología. En el momento en el que ellos se percatan de todos estos intereses, valores, problemas de la sociedad, pero no puede hacer nada. La sociología solamente es un espectador. Nos canaliza la información y bueno, pues el derecho a través de sus diferentes órdenes de gobierno y a través de sus poderes, pues es cuando empieza a gestionar, ¿no? ¿Cómo lo gestiona? Pues ya lo vimos, a través de creación de normas, a través de reformas, a través de derogaciones, a través de la creación de otras leyes distintas, de programas, de planes, de acciones, de todo esto que el derecho hace, ¿sí? Bueno, creo que de esto no hay mucho que decir. La siguiente que tenemos, inclusive, bueno, miren, de hecho nos dice que permite conocer la forma en cómo se ejerce el poder. Esta es la relación que tenemos entre la sociología con la política, ¿sí? La política sabemos que está destinada a la parte del poder público, ¿sí? Esa es la parte política. Y en este caso, pues nos permite conocer la forma en cómo se va a ejercer ese poder y quién lo va a ejercer, claramente. Cómo este grupo selecto de hombres va a dirigir pues a las sociedades. Cuando digo hombres me refiero a la parte de ser humano, no porque sean hombres a fuerza, no, hombres o mujeres, que se van a encargar de dirigir a otros en la sociedad. Porque sí, nos guste o no, por supuesto que la política o quien ejerce el poder es el que se va a encargar de dirigirnos a todos los demás en la sociedad, a través de muchísimas cosas, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues claramente ¿cuál es la finalidad del poder? La finalidad del poder forzosamente tiene que ver con la cuestión de que se alcancen las metas planteadas, que se cubran las necesidades planteadas con el presupuesto que se da. Porque eso también es algo bien importante. No solamente se trata de los buenos deseos del poder, ¿no? Sino que cumpla lo que tiene que cumplir y que lo cumpla con la cantidad de dinero que tiene. Porque esa cantidad de dinero es de todos nosotros. La distribución de la riqueza. Claro, claro, que lo distribuya donde se deba de ir, porque si no, imagínense,
Por eso es esa parte, que el ejercicio del poder no va relacionado con la parte ni de los caprichos de ninguna autoridad, porque al final de cuentas lo que hacen no lo hacen de a gratis ni lo hacen con dinero de su bolsa. Lo hacen con dinero de todos nosotros. Claro, por eso imagínense esa relación interesante e importante que hay entre el poder y el dinero. No es lo mismo. Y muchos no van tras la búsqueda del dinero, van tras la búsqueda del poder, porque el poder te da todo lo demás. Un ejemplo muy claro. Nosotros siempre que vemos a la parte política, decimos, ay, la parte política, el gobierno, presidente. Sí, pero perdón, se supone que los del dinero somos todos nosotros. Los que los empleamos somos nosotros. Los que los ponemos somos nosotros. Ah, claro. Pero ¿qué creen? El poder lo tienen ellos. Por eso cada vez, ¿qué es lo que quieren más? Poder, 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 poder. Porque el poder en automático te da todo. Eso es bien importante que lo entendamos. El dinero, no lo es todo, la verdad. ¿No? Ahí sí podemos decir, bueno. Por eso también se estudian las diferentes sociedades como los hombres, volvemos a lo mismo, como las personas eligen a sus dirigentes. La sociología observa. A ver, esta sociedad elige así a sus dirigentes. Ya no se les dice gobernantes, son dirigentes. Otra sociedad, a ver, sociedad, tú aparte de cómo los eliges, cómo participan tus individuos dentro de este proceso de elegir a sus dirigentes. Y en grupo, cómo reaccionan ante lo que hacen sus dirigentes. Con la lana, con las actividades y con el poder. ¿Sí? Adelante, Gaby. Efectivamente, como dice, ¿no? De qué manera en una entidad, en una comunidad son elegidos aquellos dirigentes, algunos que son por usos y costumbres, otros que, porque tienen cierta representatividad dentro de un grupo, ¿no? Y qué es lo que efectivamente hacen para que sean elegidos, ¿no? Que hablábamos, porque no me acuerdo si en esta materia o en otra, ¿no? De que jálate a los que, en este caso a la comunidad gay, o jálate a las madres solteras, o jálate, ¿no? Para efectos de llegar a un punto en común de elección. Sí, claro. En cada sociedad, pues vemos estrategias distintas y la sociedad reacciona muy diferente. Hay sociedades que son muy permisivas, sociedades que inclusive son muy apáticas. Con él me vale gorro. No nos importa. Hay sociedades que no, hay sociedades que son muy rígidas, ¿no? Que sí son de las sociedades que se imponen al castigo a sus dirigentes, ¿no? Que los quitan. Sociedades que están muy pendientes, que están muy informadas acerca de cómo se maneja esto. Sociedades, Estados Unidos es una de ellas, participan muchísimo cuando hay elecciones. Parece día nacional eso, o sea, porque la realidad es que todas las personas, no puedo decir todas, pero bueno, mayoría, participan mucho en sus procesos electorales. Ahí sí ves un ciudadano norteamericano y la realidad es que, literal, o sea, tú le puedes preguntar de, oye, ellos sí te saben quién es, qué hace, qué hizo, qué ideología tienen, etcétera, etcétera, etcétera. A veces ni los conocemos. Es más, ni siquiera queremos ir a votar. Exactamente, es parte de una cultura. Y así están inculcados desde chicos, ¿no? Desde pequeños. Pasa lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa si nosotros vemos esas mismas costumbres? Si tenemos ejemplo, ¿no? Ascendentes, progenitores que nos dicen, ay, no, ¿para qué vas a ir a votar? Es lo mismo, es que me voy a levantar bien temprano un domingo, ni siquiera, para que todos nos hagan lo que quieran, siempre es lo mismo, ya está dado todo, y ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a sentir probablemente la misma situación, y probablemente a mis hijos va a ser lo mismo. Hay gente que no, hay gente que va a votar en familia, ¿no? Yo les puedo decir que en mi caso así es, o sea, pero yo desde que era pequeña me acuerdo, ¿no? O sea, mis papás eran los que iban a votar a las horas que abrían las casillas, ¿no? Y era parte de eso, una parte de costumbre, y una parte de costumbre que supieran, ¿no? O sea, de, ay, fulano fulano el otro, este hizo esto, este es tal, es parte de. Bueno, pasa, claro, hay sociedades muy distintas, yo se los comenté a ustedes en algún momento. En México tenemos un serio problema con eso, porque la realidad es que cada vez la cantidad de votantes participan menos.
por lo que ustedes quieran, por apatía, por decepción, por desilusión, si ustedes quieren, ¿no? Por falta de confianza, inclusive en los procesos electorales. Pero la realidad es que también tenemos que ponernos a pensar en eso. O sea, una, no perdemos nada. Otra, se hace el proceso como se tiene que hacer, ¿eh? La realidad es que hoy por hoy, por lo menos, digo, en presidente no sé, desconocería, sería mentira decirles. Pero en el caso de diputados, senadores y demás, el proceso se hace como se debe de hacer, ¿eh? O sea, es un proceso hasta cierto grado transparente, ¿no? Que dices, como sociedad tú no perderías nada. O sea, a ver, inténtenlo como sociedad, ir a generar la parte del sufragio, sobre todo porque son recursos, lo comentamos la clase pasada, que ya se gastaron. Y que es dolor, la verdad, a mí sí me da dolor saber todo, sí, ¿no? ¿Y cuántos votantes tienes? ¿Y cuántos faltaron? No manches. O sea, vino a votar un 20%, no manches, ¿no? Y creo que ahí, si bien es cierto, no tenemos la cultura para tomarlo como un deber, porque como en otros países lo tienen así, nosotros lo vemos como un derecho y creo que sería muy bueno que hasta cierto punto se tomara como una obligación, que realmente fuera una obligación ciudadana el decir, tienes que ir a votar. Porque al ponerlo como derecho, pues es como de, ¿no? Pero precisamente también es por la falta de información. Claro. La gente no sabe cómo es de dinero, a dónde va, de dónde viene. No sabemos si es de, pues ya, todo. Claro, no saben, yo creo que ahí eso sería mucha conciencia, o sea, que realmente nos hicieran ver cuántos son los millones que se gastan en eso, para que por lo menos digamos, bueno, por lo menos porque no están desperdiciando boletas, pues vamos, ¿no? Por lo menos, esa es la realidad, porque es carísimo, un proceso electoral es bien caro. Y digo, y sí, pues son boletas inutilizables porque todas vienen membretadas, ¿no? Con los nombres de los partidos, de los candidatos, todo, o sea, no hay manera de que puedas volver a utilizar esa papelería. Y como es papelería oficial por parte del INE, menos. Entonces ahí tendríamos un ejemplo. Sí, literal, ¿eh? Literal, porque, bueno, cuando tú vas a votar, pues tú ves, o sea, cuánta gente vota y la cantidad de boletas que se llevan, porque pues, no Sí, ¿no? Y tiene mucha razón su compañera. También la falta de información. Pero, ¿qué es lo que pasa? También la cuestión política ha optado por más allá de tener, porque no levanta el interés. Como no levanta el interés que yo te explique a ti quién soy, qué hago, tal, no, a ti te importa nada más escuchar mis promesas de campaña, que hagamos un bailongo allá afuera, que lleve tamales, que les regale toppers, que les regale playeras y sombrillas. Entonces, ¿qué hago yo como político? Entonces, ¿para qué les digo todo lo demás? Mejor esto, que es lo que jala, mejor esto hacemos, ¿no? Porque los eventos se ponen a reventar. Es impresionante. Yo sí les puedo decir que he ido a eventos precisamente por parte de algunos partidos políticos, cuando estuvieron en campaña, hacían sus eventos ahí en la CAP, iban precisamente a la central de abastos. Obviamente, pues a buscar el electorado de allá de la central de abastos. Y hacían así su bailongo y todo. Y es impresionante la cantidad de gente que va, muchachos, ¿no? Por su sombrilla, por su topper, por su playera, por sus cosas, ¿no? Sus tamales, no creo que se dieron tamales y llevaron un grupo de cumbia o algo así. No, la gente está feliz. Deberían de ser como una de que vas a votar y no sé, te damos boletos y a lo mejor Y se hizo, creo que en las federales hubo locales y creo que debería ser una buena iniciativa a nivel federal, ¿no? En el cual sí, si llevabas tu credencial, que la perforan, sí te daban descuentos así en restaurantes, y cosas así, precisamente para la combinación del voto, ¿no? Digo, podría ser una buena iniciativa social, ¿no? Que muchos locales pudieran meter alguna situación para poder generar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como local dices, ay, no, me vale gorro si votan o no votan, ¿no? O sea, Sí, porque al final de cuentas, la gente así también les quiere votar. ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo interesante. El siguiente que tenemos es la parte de la cuestión de la relación de la sociología y la psicología. Sabemos que en este caso, bueno, la psicología se dedica al estudio del comportamiento de una persona. Sin en cambio, con la sociología no va a estudiar al individuo de manera particular como lo hace la psicología, sino lo va a estudiar pues a nivel de varias personas, ¿sí? En este caso decimos, bueno, se estudia generalmente a casos particulares y en este caso no. En este caso la sociología, o más bien la psicología relacionada con la sociología, se encarga de estudiar cómo se comporta este individuo, pero a nivel colectivo en ciertos fenómenos importantes. Ahí nos pone el ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no?
La sociología, si bien es cierto, va a estudiar la revolución, pero no específicamente en cada caso, ¿no? Aquí podemos ver, en el caso del genocidio. En el caso del genocidio, bueno, cuando fue toda esta cuestión histórica contra los nazis, se metió mucho esta parte de estudio sociológico, psicológico, porque se estudiaba cómo pensaban y cómo se comportaban aquellos ejecutores del genocidio, no solamente un Hitler, obviamente, ¿no? Sino todos los comandantes, soldados, todos los que se encargaron de ejecutar a los nazis, a los judíos, perdón, cómo se encargaron de hacerlo. Y decían, bueno, estas personas que pensaban, ¿no? Que tenían en la cabeza para atreverse a quitarle la vida a tantas personas sin importar quiénes fueran y sin que les hubieran hecho absolutamente nada. Ahí empieza el estudio del comportamiento de estos individuos, pero se canaliza cómo repercutieron estos individuos a nivel social. Pues claro que repercutieron, porque pues imagínense, es uno de los fenómenos más importantes y relevantes de la historia, ¿no? Pues ahorita, ¿no? El niño de Estados Unidos, que igual fue en la escuela, dicen que tenía ese tipo de pensamiento nazi, la ideología nazi. O sea, no estamos tan lejanos, estamos en el siglo XXI. Y seguimos viendo mucho lo que pasa ahorita en Berlín, porque todo el mundo lo ve así como si hubiera pasado hace 50, 100 años, y no es cierto. Sí, claro. Entonces, y que todavía, ni siquiera de allá, o sea, no sé, en Estados Unidos, y la ideología con la que tiene, con la que creció, o sea, imagínense qué fuerte, ¿no? Qué fuerte un hecho social o una ideología social le puede repercutir a un individuo, cómo se puede dañar para el grado de llegar a cometer ese tipo de acción. Entonces la psicología se mete en esta parte. De bueno, a ver, a través de estas relaciones sociales, de estos elementos importantes, de estos sucesos complejos, yo te voy a tratar de explicar entonces qué pasa por la mente del sujeto para cometer este tipo de conductas y cómo repercuten en la sociedad. Porque de hecho, si algo cabe mencionar es que los alemanes fueron muchos años discriminados, obviamente por lo que habían hecho sus antecesores, ¿no? Porque se consideraba, ¿no? Ah, pues traen las mismas ideas. Y hubo muchos que sí, que efectivamente sí tenían las mismas ideas. Y decimos, si se jala muchos años después a otro tipo de lugares, imagínense ahí mismo. Por supuesto que había todavía muchas personas con esa ideología. Sí, pero no, bueno, es a lo mismo, no todos. Y entonces los que no eran todos, pues de todos modos eran mal vistos, ¿no? O sea, muchas naciones los veían mal, porque ya decían que casi nacían con esas ideologías, ¿no? Racistas, discriminatorias, inclusive, ¿no? Esta parte de genocidas. Ahí tenemos, bueno, la psicología trata de explicarnos estos procesos para que se manifiesten estos comportamientos. Bueno. En el caso de la antropología, bueno, sabemos que tiene que ver con, es una ciencia que se encarga de estudiar tanto a la persona, bueno, tanto al hombre como su evolución. Características físicas del hombre. Hay dos tipos de sociología, de antropología. Hay una antropología social y hay una antropología física. La social, pues claramente estudia al hombre y cómo ha evolucionado en la cuestión de comportamientos, en la cuestión social, y está pues prácticamente relacionada al 100% pues con la sociología. Y en el caso de la física tiene que ver con otro campo de estudio que son las ciencias naturales. Pero uno u otro, los dos tienen un elemento en común, que es la parte de la cultura, ¿sí? O sea, los dos mezclan como que esta parte. Comportamientos, ¿no? La antropología social o la antropología sociológica se encarga de estudiar el comportamiento. ¿Cómo está el comportamiento de diferentes tipos de comunidades o qué tipo de comportamientos podemos ver en cierto pueblo, en cierto lugar, en cierto país, cómo se manifiesta de esta manera? Entre ellos, bien importante, se estudia la parte del lenguaje, ¿no? Algo que tenemos ahorita bien perdido, ¿no? Por el espacio. Bueno, se encargan de estudiar bastante eso. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que cada lugar y que cada pueblo tiene sus propias reglas, ¿no? Sus propias reglas del mismo juego, que precisamente tienen a través de su sociedad. Todos interactuamos de esa manera distinta. ¿Por qué nos dice que la parte del lenguaje? Porque el lenguaje es una de las partes más características de una cultura, ¿sí? En general. Y en el lenguaje, ¿por qué tenemos tantos problemas? En el caso de México, porque traemos mucho vocablo mezclado, ¿no? Eso que decían el Span-English o algo así, algo parecido. Y luego ahorita es un amigo con la chaviza, metiendo sus términos interesantes, ya no hay manera, ¿no? Solo te dicen, ¿qué idiomas hablas? Español, híjole, quién sabe, así como español, quién sabe.
porque realmente gran parte del vocabulario que se utiliza hoy por hoy ya es un vocabulario que no es español tal cual, ya son mezclas de otras cosas, ¿no? El ok, ¿no? Y luego si le metemos también la parte de nuestros, de estas mezclas que también hemos hecho dentro a nivel nacional, ¿no? O quieres meter inglés, cool, chido. Entonces, ¿cuánto vocabulario del que usamos en el trayecto de un día, cuánto realmente pertenece a un español al 100? Y eso no en generaciones como la nuestra, sino en las que vienen apenas, ¿sí? Que ya sacan sus palabras, ¿Qué te dicen los niños? ¿Qué? Exacto. Dice, ese broma, te va a meter. A mí no me confundan. Claro, y eso es lo que está pasando ahorita. Hay muchas palabras, o sea, que quieren hablar como en clave o no sé, muchas palabras. Entonces ahí... estar actualizando al final de cuentas porque igual como esto es una generación Como vi igual en muy la guardería diferente. la Miss decía, ok, y ella para todo, ok, papá, ok. Sí, efectivamente. No, está mal. Dice, no, es que la Miss me dice que está bien. Y yo, no, pero es que no, sí, contesta sí o no, pero ok, no. No, a mí me enseña. Sí, claro, ¿no? Hasta por practicismo. Y bueno, imagínense, pues si ya lo vemos en una cuestión Tiene estudiantil. 4 años. Entonces, Sí, claro. Y es cuando van apenas, ¿no? Entonces se van a jalar todo lo que puedan y todo lo que vayan agarrando lo van a tomar. Y ya, bueno, pues van a hacer una mezcla de todo un poquito. No, y lo parte de ellos es que nosotros tenemos, como dices tú, otros términos, ¿no? Pero fue como que cuando nos conocimos con otras personas de otras culturas, de otro estado, por así decirlo. Pero ellos todo ya lo ven en TikTok, en redes sociales, de otras partes del mundo que tú también te quedas corto porque es impresionante todo lo que también ya sabe y cómo se expresan. Es que es parte de una interacción, ¿no? Obviamente todo el medio comunicativo nos hace interaccionar y como dice su compañera, ¿no? Anteriormente, bueno, tú para que cambiaras un poquito esta estructura tendrías que convivir, ¿no? Ejemplo, con la parte de estudiantes de otro lugar, pero hasta ese momento, de mientras pues no había otra interacción fuera de. En el caso de ellos, imagínense, minuto a minuto están interactuando con gente efectivamente de todo el mundo, y de todo el mundo, y de todas clases, y de todas ideologías, y de todas culturas, y de todos, todo. Entonces ahí es donde se vuelve una mezcolanza. Bueno, pues precisamente estas reglas del juego que tiene cada una de las sociedades se estudian a través precisamente de la sociología antropológica o la antropología sociológica, como lo quieran ver. ¿Y cuál es la última que nos falta? Ah, la demografía. La sociología y demografía. ¿Cuál es la relación entre estas dos ramas de estudio que podemos tener? Acá lo tenemos a través de estadísticas, se ayuda a entender cómo se distribuye el hombre sobre la Tierra. ¿Sí? Eso es en la demografía. Saber cuánto sabemos en qué espacio, así en palabras sencillas. Cómo se ha ido dando el crecimiento de la población, cómo se han desplazado poblaciones, por qué. Y bueno, precisamente todos estos elementos van a repercutir en el comportamiento social. Vamos a dejarla en esta y ya nada más la siguiente clase, si están de acuerdo, ya nada más culminamos. Esta es la última que nos falta. Y ya con eso terminamos la relación de la sociología con otras ciencias. Pero ¿sí? ¿cómo podemos saber cuánto sabemos? Ajá, y cómo estamos distribuidos. Ya con eso. Sí, de todos modos la siguiente clase lo culminamos porque sí hay algunas cosas que tenemos que platicar. Ahora, lo siguiente que tenemos, viene nuestro tema de principales escuelas y tendencias. Eso no se los voy a dejar porque se van a hacer bolitas ahí, entonces mejor no. Ah, ya. Siguiente, van a buscar la parte de un glosario, bueno, más bien van a hacer un glosario. Este glosario va a ser de los conceptos más importantes utilizados en la sociología. ¿Sí? Conceptos utilizados en la... Nada más, no van a hacer un glosario inmenso porque tampoco les voy a cargar la mano. Con que investiguen 5 palabras, con eso está perfecto. Sí. Glosario, 5 palabras, 5 conceptos más importantes o mayormente utilizados dentro del campo de la sociología. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, yo les cargo, no se preocupen, ya saben que yo les aperturo su espacio, les pongo sus fechas y les doy ahí, les pongo en qué semana y todo con la calma del mundo para que lo puedan localizar ahí. ¿Les parece? ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta?
¿No? ¿Seguros? Bueno, pues entonces los dejo salir a su siguiente clase y nos escuchamos en un ratito. Gracias, adiós. Es a ti, Gaby.